Buenos días. Muy buenos días a todos y Lican, si puedes compartir tu pantalla, por favor. Perfecto, muy bien. Bueno, muy buenos días desde Chile, desde Santiago de Chile. Le damos la más cordial bienvenida a todos y todos los que están conectados desde Chile, desde regiones de Chile, desde otros países, como por ejemplo Uruguay, Argentina. Sabemos que también hay gente de Colombia, de Bolivia, de México que se están conectando, así que muy bienvenidos y muchísimas gracias por el interés en estas temáticas. La sesión de hoy es nuestra quinta sesión de un ciclo de 6 webinars. El próximo es el próximo jueves. Y este ciclo de webinars lo estamos haciendo en el marco de un programa que se llama Win-Win, la igualdad de género es un buen negocio, o para quienes se conecten de otros países de habla hispana, Ganar, ganar, la igualdad de género es un buen negocio. El mismo programa, pero digamos con diferente nombre. En Brasil se llama Gaña Gaña, no creo que tengamos brasileños conectados, pero por las dudas lo comento para que sepan que estamos hablando del mismo programa. Programa que es implementado por ONU Mujeres, a quien represento en este momento, por la Organización Internacional del Trabajo y con el financiamiento de la Unión Europea. Un programa que promueve el empoderamiento de las mujeres en 6 países de América Latina y el Caribe, obviamente en Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, Costa Rica y Jamaica. La próxima, por favor. Hoy vamos a hablar de varios temas súper interesantes, sobre todo de la reconversión de competencias y de cómo podemos innovar para hacer frente a esta transformación que nos demanda precisamente, bueno, que ya nos venían demandando, ¿no? El tema de la economía 4.0, la economía digital, pero que ahora se acelera con la crisis COVID-19. Para eso, bueno, le doy la más cordial bienvenida a María Isabel Aranda, que es socia fundadora y presidenta de Redmat. María Isabel, tengo su... aquí. Listo. Muy brevemente, para quienes se conectan de otros países y no la conocen, porque en Chile María Isabel es muy conocida. María Isabel es ingeniera comercial de la Universidad de Chile, 17 años de trayectoria profesional en la industria financiera. Trabajó por 15 años en Scotiabank en el desarrollo de nuevas líneas de negocio como leasing y seguros, liderando los últimos 5 años la división de marketing y productos. Desde marzo de 2019 es miembro del Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Es una de las 32 socias fundadoras de Redmat, una corporación sin fines de lucro conformada a fines del 2015, cuya misión es convocar, potenciar, conectar y visibilizar a mujeres profesionales con foco en alta dirección. Desde su inicio han crecido sostenidamente, siendo a la fecha cerca de 500 socias. María Isabel ha sido parte del directorio desde sus inicios y desde octubre del 2017 ha liderado a la corporación como presidenta del directorio. Su principal propósito ha sido posicionar a Redmat frente a sus grupos de interés en ámbitos académicos, públicos, civil y empresarial, de manera de acelerar la transformación cultural de las organizaciones, promoviendo la mayor presencia de talento femenino en ámbitos de tomas de decisiones. Sin más, los dejo y las dejo con María Isabel Aranda. Muchísimas gracias, María Isabel, y bienvenida. Hola, muchas gracias, Roxana. Gracias por esa presentación. Como le decía al inicio, espero que no haya muchas fans de Maribel Vidal, quien inicialmente, ¿no es cierto?, iba a ser parte de este panel. Ella también es parte de nuestro directorio y socia fundadora, pero lamentablemente un conflicto de agenda no le permitió estar hoy día, así que yo feliz de estar hoy día representando a nuestra corporación y hablarles de un tema que nos apasiona y que realmente mueve el quehacer de nuestra organización. Así que voy a partir compartiéndoles la presentación. Ahí está. Y quiero hablar hoy día de cómo innovamos desde el liderazgo para hacer frente a este tremendo cambio, ¿no es cierto?, y a este complejo escenario que estamos viviendo hoy día.
Y el título de este webinar sin duda es Reconversión de competencias de mujeres y cómo innovamos para hacer frente a este cambio. Y yo quisiera partir, y aquí esto es una primicia, son datos que recién, ¿no es cierto?, ya todavía nadie los conoce. Este es un estudio de Global de McCann, y que muestra el estado de ánimo de los chilenos en relación a las consecuencias del COVID. Y además hace un comparativo, perdón, es que yo no veía, así que estoy bajando aquí ahí. Y hace un comparativo, ¿no es cierto?, con cifras globales. Y si ven, la preocupación por el efecto de la pandemia en Chile, el 68% manifiesta esa preocupación, versus un 62% a nivel global. Restricción y precaución en el gasto, sin duda, en Chile alcanza un 80% de las respuestas, y a nivel global alcanza un 68%. Y aquí esta interpretación es absolutamente personal, pero creo que sin duda el impacto nuestro, que venimos además de, ¿no es cierto?, del último trimestre de 2019, con el estallido social y todo el efecto social y económico que ha tenido, sin duda hace que hoy día los chilenos estemos a lo mejor enfrentando con más temor, con más incertidumbre, y esta situación hoy día de la pandemia. Por lo tanto, a nivel global, vemos que en la mayoría de los casos estamos igual e incluso más arriba en preocupación o en estado de conciencia, ¿no es cierto?, de administrar nuestros recursos. Y esto, sin duda, es la primera constatación de la importancia, ¿no es cierto?, de, como líderes, hacernos cargo de este estado emocional y de los temores que están viviendo nuestros equipos. Y quisiera ir un poquito más hacia lo local y revisar qué está pasando, ¿no es cierto?, con datos duros en nuestro país. Y estas proyecciones que la verdad no son nada de alentadoras. Estamos viendo que se proyecta alcanzar, ¿no es cierto?, no más de un 2,5% de Producto Interno Bruto, que la tasa de desempleo va a crecer de manera importante, si bien la proyección aquí habla de un 9%, ayer escuchaba que ya se está pensando incluso, hay algunos más pesimistas, o no sé, más realistas, pero que hablan de llegar incluso en torno al 14 o 15% de desempleo este año. Y los más afectados claramente son los grupos de menor ingreso, donde se cree y se estima que cerca de 900.000 personas van a quedar sin empleo. Y sin duda aquí también quiero referirme al impacto que ha tenido en las mujeres. Claramente, y yo lamento que hoy día no se visibilice más esto, pero claramente el impacto para la mujer de toda esta pandemia, de la cuarentena, del tener que estar cumpliendo funciones de teletrabajo, de cuidado familiar, cuidado doméstico, ¿no es cierto? Y además ver hoy día que el 38% de las mujeres entre 18 y 30 años han sido víctimas de algún tipo de violencia por parte de su pareja, realmente son alertas que nos hacen ver que sin duda estamos frente a un escenario muy complejo. Y sin duda esto requiere, ¿no es cierto?, más aún de un liderazgo que inspire, frente a esta situación tan pesimista y tan poco auspiciosa. Necesitamos inspirar a nuestros equipos a seguir adelante y a salir de alguna manera de esto. Y por ello quiero conversarles del propósito de esta corporación, de por qué nacimos. Y sin duda es que realmente cuando partimos, nosotras nos definimos como una corporación que quería aportar valor a todo tipo de organizaciones y cómo a través de la mayor diversidad de talentos a nivel del toma de decisiones y mayor participación del liderazgo femenino. Creíamos que era necesario esa complementariedad de miradas para poder hacer frente, ¿no es cierto?, de mejor manera a los desafíos de las organizaciones. Y el año pasado, a mediados de año, decidimos reunirnos nuevamente como directorio y revisar nuestro propósito. Y ahí le pusimos mucho énfasis, y quiero compartirlo con ustedes hoy día, al liderazgo inclusivo como el paraguas que va a mover nuestro quehacer los próximos 3 años.
y que es el alma de nuestra corporación. Y así definimos que nuestro propósito es acelerar la transformación de las organizaciones y sus ecosistemas, promoviendo un liderazgo inclusivo y una sociedad sustentable en lo social, medioambiental y económico. Y esto sin duda que creemos que es clave. Y en virtud de este propósito es que estamos convencidas, ¿no es cierto?, que el liderazgo inclusivo es el camino para la transformación y la innovación que nuestro mundo necesita, sobre todo hoy día, donde estamos viviendo escenarios que muchos a lo mejor nunca imaginamos que iban a ocurrir. Y de este liderazgo inclusivo que creemos que es clave promover, ¿no es cierto?, quisiera referirme a aquellas características claves en él que deben ser trabajadas, ¿no es cierto?, y debieran estar en la presencia de estos líderes inclusivos. Y estos factores son, sin duda, ¿no es cierto?, la inclusión, pero más allá de su definición, ¿no es cierto?, nos referimos a inclusión a esa diversidad profunda de pensamiento y de perspectiva. Quienes lideran deben tener esa habilidad de convocar, de generar conversaciones, de la colaboración y el trabajo en equipo para lograr esa inteligencia colectiva, ¿no es cierto? Y que esa inteligencia colectiva permite sin duda generar respuestas que permitan seguir aportando ventaja competitiva a las empresas, ¿no es cierto?, y a sus negocios. Clave también es la innovación, y liderar de manera inclusiva para nosotras es generar esos espacios de seguridad, tanto psicológica como de aprendizaje, para que exista, ¿no es cierto?, para que las personas puedan tener la confianza de tomar riesgos y de enfrentar, ¿no es cierto?, aquello que no está funcionando y de retar antiguos paradigmas o patrones, ¿no es cierto?, de funcionamiento y de comportamiento. También está la inspiración. Las empresas hoy son muy valoradas por los esfuerzos que hacen en términos de sustentabilidad y de responsabilidad social. Pero no basta con tener, ¿no es cierto?, el propósito escrito y en un cuadrito en la pared. Es necesario que sea vivido y que sea modelado todos los días por sus líderes, que sean realmente role models, ¿no es cierto?, que inspiren y que comprometan, ¿no es cierto?, a sus equipos. Otro de los factores importantes para nosotros y que es clave para este liderazgo inclusivo es la influencia. Y no resulta suficiente la comunicación del cambio. Quienes lideran requieren generar el compromiso, ¿no es cierto?, para que su gente se pueda sentir a bordo del mismo y se pueda sentir comprometido con esos resultados. Es importante no solo bajar el mensaje, sino que dialogarlo. Es mucho más importante esta comunicación directa, ¿no es cierto?, a todo nivel de la organización, donde todos se sientan escuchados y donde todos sientan el espacio para poder opinar y compartir, ¿no es cierto?, sus ideas. Y por último, y por supuesto no menos importante, es el impacto. Quienes lideran deben ser capaces de crear una visión estratégica del negocio y alentar a sus equipos en la ejecución, generar el compromiso y que cada uno haga parte de sí mismo ese compromiso para, ¿no es cierto?, avanzar en los objetivos de la organización. En sus manos está la responsabilidad de poder empezar a desarrollar esas habilidades necesarias en sus equipos, y por eso es clave hoy día hablar de coaching, hablar de feedback, hablar de mentoring. Es importante, ¿no es cierto?, que todos estos conceptos se empiecen a gestionar de manera efectiva para lograr cambiar la dinámica organizacional y agilizar, ¿no es cierto?, el performance de las organizaciones. Sin duda que quise ser bastante precisa. Me parece que quisiera resaltar en la importancia de que si seguimos, ¿no es cierto?, liderando como lo hemos hecho hasta ahora, sin duda que no vamos a lograr los cambios que necesitamos. Estamos enfrentados y yo creo que además las crisis sin duda son oportunidades de generar esos cambios de manera
más acelerada, de manera más efectiva. Así que yo creo que hoy día está la oportunidad, está la oportunidad de empezar a mirar desde otra perspectiva el liderazgo y hacerlo de manera más inclusiva. Así que quiero agradecerles esta oportunidad, quiero agradecerles esta instancia e invitarlos a que realmente empecemos a vivir de esta manera, ¿no es cierto?, el liderazgo, de manera general ese compromiso y ese cambio cultural que requerimos en nuestras organizaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Isabel, muchas gracias. Me gustó mucho el concepto este de liderazgo inclusivo y bueno, y de hecho hay varios estudios que comentan de que ambientes más inclusivos también promueven o aumentan los niveles de innovación y de creatividad dentro de las organizaciones. Antes de pasar a nuestra próxima expositora, les comento que quienes tengan preguntas, consultas, comentarios, lo pueden hacer hay un nombre que creo que se llama consultas y comentarios, si no me equivoco, o algo muy similar. Pueden escribirle directamente a consultas y comentarios, vamos a estar recabando los comentarios y las preguntas que tengan, y al finalizar Rocío Fonseca, que es nuestra próxima expositora, ahí vamos a dar apertura a esta ronda de preguntas y respuestas, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a pasar a nuestra próxima expositora que, como ya les he comentado, es Rocío Fonseca. Ella es gerenta de innovación de Corfo, exdirectora ejecutiva de Startup Chile, ingeniera biotecnóloga, máster en innovación y emprendimiento y máster en Science in Management de MIT. Destacada como una de las 100 mujeres líderes de Chile, así como una de las 100 personas más influyentes del mundo en gobierno digital. Durante su carrera ha contribuido al desarrollo de la industria 4.0 en Chile a través de la innovación, el emprendimiento, la transformación digital y el desarrollo sostenible. Muchísimas gracias, Rocío, por estar y bueno, y muy, muy bienvenida. Rocío, no te escuchamos, ¿eh? No sé si estás... ¿Aló? ¿Ahí sí? Perfecto. Ahí está, buenísimo. ¿Ahí sí? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Ahora sí, perfecto. Ahí está. Muy Te paso el bien, palabra. muy bien. Muy bien. Oye, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar acá y compartir. Y un poco ya María Isabel lo comentaba, de la importancia de cómo tenemos que incluir diversidad y cómo tenemos que incluir innovación en los negocios, en las empresas, en las organizaciones, pero también en el día a día. Y acá comentarles de por qué nos importa como mujeres realmente, por qué hoy día más que nunca podemos contribuir a la crisis, que no es una crisis solamente de salud, sino que es una crisis también económica, ¿cierto? Y social, que es la que venimos trayendo hace bastante rato. Y acá un poco las herramientas que nosotros tenemos como mujeres. Nosotros pensamos diferente, somos orientadas a resolver problemas, y hoy día más que nunca, con crisis se gatillan pensamientos diferentes, y ahí muy bien lo decía María Isabel también, ¿cierto? Nosotros estamos acostumbrados a estar en una zona de confort, en un estatus más o menos quo, ¿cierto? Con ciertas actividades que conocemos, nos comportamos de diferentes maneras, pero cuando nos sacan el piso, obviamente todo empieza a ser cuestionado, nos empezamos a preguntar qué es lo que queremos hacer desde nuestra vida personal hasta las organizaciones y cómo vamos cambiando. Y eso nos obliga a salir de nuestra zona y empezar a pensar de manera diferente. Las soluciones que veíamos normales antes, porque lo primero que hacemos es irnos a lugares conocidos para pensar soluciones conocidas, no nos sirven bajo este contexto y tenemos que salir y empezar a actuar distinto, a pensar distinto para buscar solucionar problemas que antes obviamente no teníamos. Y aquí rescatar, a mí me encanta el artículo que sacó Forbes ahora hace poco, el 2020, que los países que están dando mejor respuesta a la crisis del coronavirus hoy son países liderados por mujeres. Así que tenemos las capacidades para seguir, para pensar de manera creativa, para sacar adelante a un país completo
a nuestras empresas y a nuestras familias. Así que esto yo lo traía como para animarnos, porque en general siempre vemos el vaso medio vacío, nos achacamos porque están pasando muchas cosas, pero de verdad, chiquillas, ahora tenemos una oportunidad increíble de sacar nuestras plumas de pavo real, de salir, de arremangarnos las mangas y empezar a trabajar y a construir cosas que no estaban construidas, que son totalmente nuevas. Y acá también hay un número que me gusta mucho y que tiene que ver con la encuesta de innovación y emprendimiento, y que tiene que ver con cuando nos preguntan a las mujeres si realmente hacemos soluciones innovadoras, el 60% de nosotras dice que sí, en comparación a los hombres, que es una tasa más baja, que son soluciones más tradicionales. Así que por lo menos ya tenemos un buen porcentaje de apoyo de mujeres que creen que estamos haciendo las cosas de manera diferente, que estamos haciendo negocios distintos. Así que aprovechemos este capital, estas mujeres que están liderando otros países y estas estadísticas que nos respaldan que sí nos creemos el cuento en relación a hacer cosas de manera diferente para empezar a cambiar paradigmas. ¿Y esto por qué? Porque efectivamente nosotros, y acá no es nuevo para nadie, vivimos en un país, y si se nos unen países en vías de desarrollo hoy día también, en donde generamos muy poquito valor agregado. En Chile específicamente, por cada kilo de material que nosotros usamos para construir algo, para fabricar un producto, un bien, nos metemos al bolsillo algo así como 0,5 dólares, versus el promedio de la OCDE, que es 2,3. Y hay países OCDE que llegan hasta 7 dólares por kilo de material que utilizan. Entonces, estamos perdiendo plata como locos. El valor agregado que generamos a nuestro país es bajísimo, y acá es donde la innovación y nosotras jugamos un rol clave, porque esta es la única manera, y acá traigo el ejemplo de Chile, de pasar a ser un país en constante vía de desarrollo a un país desarrollado. Economías basadas en innovación son aquellas economías que permiten el desarrollo económico. Así que si hace rato ya estábamos en eternas vías de desarrollo, ahora esta crisis nos hace volver un poquito más atrás, pero a lo mejor es volver atrás para darnos más impulso y empezar a correr más rápido y de mejor forma. Acá también en McKinsey hizo un estudio hace ya tiempo, el 2015, de que si cerrábamos la brecha de género, cuánto las mujeres podíamos aportar a la economía, y podemos duplicar el aporte que generamos al PIB mundial. Así que si nos ponemos las pilas y empezamos a utilizar nuestra capacidad innovadora, si empezamos a generar valor agregado, podemos contribuir a la economía, y hoy más que nunca se necesita. Y para esto también tenemos un rol clave, que es el capital social. El capital social está constituido de 3 pilares fundamentales, que es la reciprocidad, la colaboración, la cooperación. Y los chilenos y los latinos en general, somos bien malos para colaborar, ¿cierto? Para hacer ganar, y por eso me gusta mucho cómo se llama la ronda, el win-win. Y en general nos tiramos para abajo, ¿cierto? Somos medio grises. Y cuando necesitamos este tipo de cambios, cuando necesitamos innovar, necesitamos hacer las cosas diferentes, es donde el capital social toma una relevancia fundamental y nunca antes vista. Y aquí las mujeres somos las llamadas, y tenemos la naturaleza de ser conectoras, de velar por el otro, de cooperar, de buscar reciprocidad, a incrementar este capital social. Acá también traigo el ejemplo de Chile, somos los últimos en los países de la OCDE en capital social. Así que si estamos separados en crisis, es bien difícil, chiquillas, que nos vaya bien. Tenemos que unirnos, tenemos que trabajar en conjunto para empezar a cambiar las realidades. Y obviamente también acá estamos viviendo un proceso de transición que no tiene que ver solamente con la crisis de salud, sino que hace rato ya que vivimos un proceso de transición de una economía dependiente de pocas industrias y pocos actores a una en donde diversificamos la matriz económica con emprendedores y con innovadores que mueven esta economía. Pero esta transición no es fácil, y sobre todo en el contexto de hoy es muchas veces dolorosa, porque nos lleva a algo que es un término que a mí me gusta mucho y que se llama creative disruption, que es disrupción creativa en el fondo, que como tú dejas que industrias que han sido tradicionalmente estables, ¿cierto?, y manteniendo una economía, empiecen a bajar y empiecen a morirse y empiecen a subir otras que generan valor.
esas son las maneras de que hacemos transformaciones económicas en los países, y acá hay un libro que me gusta mucho y que después se los voy a recomendar, que habla harto de eso. Pero tenemos que permitir, no hay creación sin destrucción, entonces tenemos que empezar a convivir en este tránsito, que no es fácil, pero es la única manera que podamos salir adelante. Y obviamente acá el tiempo nos juega en contra. Si antes estábamos atrasados, ahora estamos más atrasados que nunca, porque antes teníamos, ¿cierto? Y acá lo han dicho María Isabel y Roxana, teníamos factores externos, ¿cierto? De que teníamos que cambiar, industria 4.0, las startups cambiando, el cambio climático por otro lado, las comunidades empoderadas, los cambios de legislación para nuestras empresas que nos afectaban, y de repente nos hacíamos los dormidos y no actuábamos como teníamos que actuar para hacer cambios en nuestros negocios. Y hoy día, con el virus, se nos acelera absolutamente todo, porque estamos obligados a estar en cuarentena, a hacer cambios de hábito desde la casa, mezclar rutinas laborales con rutinas personales. Entonces, todo lo que nosotros pensábamos que era estable para nuestro negocio, ya no lo es. Ya estamos en un mundo que está lleno de incertidumbres y que tenemos que empezar a cambiar. Y por eso acá, y desde el punto de vista de la innovación, les traigo algunos tips. Les pido que no se ahoguen, sino que empecemos a ver estos problemas y este cambio que estamos viviendo como una tremenda oportunidad. Y acá estamos llenos de problemas, chiquillos. Tenemos un problema tan gigante que es la crisis social, económica y sanitaria de salud, pero es tan grande que de repente no sabemos cómo digerirlo y cómo absorberlo y cómo hacer cambios en nuestra empresa para eso. Y yo acá las invito a cortar el problema. Cuando tenemos un animal muy grande, no lo podemos comer, pero si lo empezamos a trozar en pedacitos y nos empezamos a hacer cargo de un pedacito, es más fácil. Entonces, acá les pido a cada una que piensen cuáles son los dolores de su empresa en este momento, no los hagan tan grandes, sino que empiecen a parcializarlos, definan bien un problema con el cual pueden empezar a trabajar y vamos a buscar soluciones. Y acá, una vez que acotamos el problema, es darle foco. En general tendemos a ser un poco dispersas y a querer preocuparnos de todo de la misma manera y de la misma importancia, y tenemos que tener foco, sobre todo hoy día, ponernos metas en el corto plazo con resultados claros y empezar a resolver de a poco, pero bien enfocadas. Y también acá nos dicen mucho, oye, es que no tengo plata, no tengo esto otro. Yo las invito a hacerse la pregunta al revés. Yo las invito a pensar en, con los recursos que tengo hoy, ¿qué puedo hacer? ¿Qué cambios puedo hacer? ¿Ya? Empecemos a cambiar el qué recursos me faltan con la pregunta al revés, que es, con los recursos que tengo, ¿qué puedo hacer? Y acá es donde María Isabel hablaba de algo súper potente que tiene que ver con la diversidad. Nosotros en general nos enseñan a estar dentro de un mismo círculo, o ir a la misma universidad, o ir al mismo colegio, y cuando todos pensamos igual es bien distinto hacer cosas diferentes. Y acá yo las invito a salir nuevamente de esta zona de confort, sobre todo en estado de crisis, y empezar a conectarnos con los que no nos conectamos normalmente. Empezar a mezclar ingenierías con arte o relaciones sociales totalmente diferentes, porque es la única manera en donde empezamos a crear un vocabulario que nos permite generar nuevas realidades y nos permite construir, ¿por qué no?, nuevos negocios, nuevas soluciones, pero tenemos que poner diversidad. Y acá también hay un tema clave que ya lo hemos compartido bastante, que tiene que ver con la colaboración, con el capital humano, con el capital social que yo les señalaba. Sin colaboración, chiquillos, estamos sonados. Nadie puede salir solo de esta. A lo mejor pueden salir solo algunos, pero los necesitamos a todos, necesitamos colaborar, necesitamos salir adelante. A las que venimos del mundo de los negocios y las ingenierías nos enseñaron que el tamaño de mercado era un porte X y que tú te tenías que llegar a comer un pedazo de esa torta. Yo acá los invito a olvidarse de ese paradigma y empezar a hacer negocios que tienen que ver con hacer crecer la torta, en donde nosotros nos comemos un pedazo más grande de la torta, pero entre todos, ¿ya? Así que acá los mercados no son finitos, los mercados pueden crecer y entre todos podemos ganar generando valor. Y cuando nos dicen, mira, ¿sabes qué? Yo soy súper mala para innovar, no sé cómo hacerlo, me complica muchísimo. Yo acá les recuerdo que ninguno de nosotros salió de la guata de la mamá y aprendió a caminar y correr. Aprendimos a gatear, nos caímos, ¿cierto? Y la innovación es exactamente lo mismo, es práctica, práctica, práctica. Vamos a romper muchos platos entre medio,
pero tenemos que estar practicando, no se desanimen, las cosas parten de a poco y esto es como cambiar o generar cualquier hábito. Tenemos que empezar de a poquitito, practicando, y después ya uno empieza a agarrar el hilo y cada vez es más fácil hacer cambios y empezar a innovar. Y acá hay una matriz que a mí me gusta mucho y que tiene que ver con cómo empezamos a innovar. Para las que vienen de organizaciones grandes y que nos están escuchando hoy día, de repente las organizaciones pagan estas asesorías que son carísimas, a largos plazos, con miradas a 40 años, en donde va a cambiar el mundo, y uno lo ve tan lejano que le cuesta tomarlo en el día a día, ¿cierto? Entonces esa puede ser una inversión estratégica a largo plazo, pero también de repente uno dice, oye, hay actividades a corto plazo que de repente equivalen mucho esfuerzo y el retorno es súper bajo, ahí los equipos se desaniman y eso está destinado a morir. Yo no sé cuántas han pasado por eso de decir, oye, vamos a implementar esto, es carísimo, y al final no funciona porque la gente no generaba un cambio real. Y cuando es de bajo esfuerzo y bajo retorno a la inversión, yo les hago la pregunta de que si piensen si vale la pena o no. Y a mí, donde me gusta mucho trabajar para partir entrenando innovación o empezar a hacer cambios, son los quick wins, estos ganadores rápidos que significan poco esfuerzo y alto retorno, y sirven mucho para motivar a la gente. Tienen, como les comentaba, bajo costo, bajo riesgo, son súper enfocados y se implementan bien rápido. Acá quizás un ejemplo súper simple puede ser estos negocios que estaban haciendo ropa y tenían tela, tenían de todo, y de un día para otro se pusieron a hacer mascarillas. Súper rápido, bien, pero la tuvieron que ver, tuvieron que hacerla. A lo mejor hay algunas que tienen tela en la casa y dijeron, pucha, ¿qué hago con esto? Y no se dieron cuenta, y otras que dijeron, oye, voy a hacer la tela, voy a empezar a hacer mascarillas. Entonces, como quick wins, vean en sus empresas, vean en sus organizaciones, qué cosas tienen. Acá de nuevo van a llegar la pregunta, ¿con qué recursos tengo que puedo cambiar lo que hago para generar resultados diferentes que me generen un impacto positivo en la organización? Y acá les traigo ejemplos para empezar a salir de la caja y para que vean que en tiempos de crisis sí hay mucha innovación. Los grandes desarrollos tecnológicos del mundo han sido creados en crisis, pero no les quise traer desarrollos tecnológicos porque los íbamos a ver muy como Marte, lejanos, ¿cierto? Sino que les traje ejemplos súper sencillos para que empecemos a practicar la innovación. Bueno, el primero no sé si es tan sencillo, pero Isaac Newton, cuando estaba la peste bubónica, estaba en cuarentena en su casa cuando se le ocurrió la ley de gravedad, así que por lo menos la cuarentena le sirvió para crear la ley de gravedad. Súper simple, ¿cierto? Había que ser muy inteligente, pero súper simple. Y acá otra cosa que es súper interesante también, que son los alimentos envasados. Todos tenemos latas en nuestra casa y estos fueron creados. Francia llamó un concurso y dijo, oye, ¿sabes qué? Mis tropas se están muriendo de hambre, no me alcanza a llegar la comida a todos los lugares porque se me pudre la comida. El que empiece a crear un sistema que me permita almacenar los alimentos por más tiempo se va a ganar un premio. Y así fue como se creó la primera conserva, que no era una lata, y después con el tiempo fue cambiando y se masificó durante la Primera Guerra Mundial, y ahora, ¿quién no tiene una lata de alimento de conserva en su casa, cierto? O también a todas las que practican pilates, el pilates también fue creado en la Primera Guerra Mundial. Era un prisionero de guerra que ayudaba a sus colegas a recuperarse de las heridas de guerra, y después este personaje se movió a Estados Unidos y junto a una bailarina se perfeccionó la técnica, pero fue creado en tiempos de guerra también. ¿Y quién no se comió una galleta con chips de chocolate? Acá también fue durante la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Una pastelera que no le quedaba chocolate en polvo y le puso pedazos de chocolate a las galletas y creó las galletas con chips de chocolate. Acá no sé si es buena o mala la historia, pero Nestlé le compró la receta y le pagó con chocolate de por vida. No sé, juzguen ustedes si fue bueno o malo el negocio, pero ese es un ejemplo también súper simple. Y la mayoría que tomamos té, todos los días nos acompaña una bolsa de té, y esto también fue creado en tiempos de crisis. Entonces, les quería traer estos ejemplos que son simples, que no son súper tecnológicos, sino que fue de alguien que fue capaz de ver un problema y buscarle una solución al problema, y que con el tiempo está totalmente masificado. Un ejemplo súper chileno, y que es hace poquito y que creció con la crisis de hoy, es la alianza entre Cabify y los taxistas. Antes los taxistas protestaban porque estaba Uber y Cabify,
Y hoy día Cabify salió con los taxistas, y los taxistas sí tienen permiso para salir en cuarentena. Entonces, si ustedes bajan Cabify, les va a llegar un taxi a la casa. Y yo no tengo auto, así que converso con los taxistas todos los días cuando voy a la pega, y para los taxistas dicen, no puedo creer que era con el mismo que reclamaba y que protestaba antes, que sea hoy el que me esté dando la oportunidad de recoger gente en sus casas y yo generar ingresos. Entonces, vemos ejemplos que son a nivel mundial, no tecnológicos, y ejemplos de innovación que tienen que ver con colaborar, y colaborar también a través de competidores. Y acá les traía un par de libros que a mí me gustan mucho, sobre todo en estos tiempos, originales de Adam Grant, de cómo los inconformistas mueven al mundo, el por qué fracasan los países, lo tengo como acá al lado y lo tengo rayado entero. Y hay uno que salió en enero del año pasado, que es The Prosperity Paradox, que falleció Clayton Christensen el año pasado, y este es su último libro, que es cómo las innovaciones pueden sacar a los países de la pobreza, y habla mucho de los momentos de crisis. Así que esto no es primera vez que pasa, y hoy día nos tocó vivirla a nuestra generación. Entonces, las invito también a leer, a ver qué es lo que ha pasado antes y cómo se ha salido o no adelante para cambiar, ¿cierto? Y para mejorar. Y finalmente, y esto lo voy a poner solo porque estoy en una reunión de mujeres, hay un libro que es buenísimo y que también salió el año pasado, que es de por qué tantos hombres incompetentes se vuelven líderes. Este lo escribió un hombre, ojo, no es una mujer, y hace relación a cómo llegan a posición de liderazgo estos hombres o personas en general que no tienen las capacidades necesarias para hacerlo, y hay un llamado súper potente a que nos hagamos una mirada a nosotras como mujeres en nuestro liderazgo también, para apoyarnos y para salir adelante. Así que se los recomiendo. ¿Y por qué? Yo creo firmemente que las mujeres tenemos la oportunidad de sacar la voz hoy día y de sacar adelante los negocios, sobre todo en tiempos de crisis, porque está demostrado que cuando nos empoderan, cuando cambiamos, cuando generamos innovación, nuestros negocios tienen mayor retorno a la inversión, mayor venta y mayor performance. Así que no hay excusa, no es solo un tema de equidad de género, somos mejores en la rentabilidad de nuestros negocios. Así que no se desanimen, nosotras somos capaces de generar un efecto dominó, de salir adelante. Nosotras no pensamos en general de manera individualista, sino que de manera colectiva, y hoy día tenemos una oportunidad más que nunca de, en crisis, demostrar lo que somos y sacar un negocio y, por qué no, un país adelante. Y acuérdense siempre de que siempre en medio del caos también hay una oportunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rocío. Me encantaron todos tus ejemplos, y estoy viendo algunas personas en el chat también, te agradecen mucho la presentación. Me quedo con el último, o sea, bueno, uno con el último, pero en realidad uno de los mensajes que has dicho, que es que nadie puede salir solo, sola de esto, así que la importancia de que todos y todas los que estamos aquí colaboramos en conjunto. Hay una pregunta específica para ti, que preguntan qué factores o variables tenemos que trabajar para aumentar nuestro valor agregado como economía, y qué sugieres para las mujeres en particular. Mira, el factor general es la creatividad, es cómo generamos, cómo me diferencio yo del otro. Si voy a vender este lápiz a 100 y este a 200, ¿por qué voy a vender este a 200? ¿Qué me agrega de valor distinto? Y acá es súper difícil irse negocio a negocio, pero piensen cuál es el factor de diferenciación. ¿Por qué lo puedo hacer distinto y por qué el mercado va a ser capaz de pagarme un precio mayor al otro? Si hago un producto igual al de mi competencia, me voy a ir por precio y va a ser súper fácil que el que compre el más barato, porque no tengo diferenciación. La gracia está diferenciarme del otro y hacer cosas totalmente distintas. Y en términos de mujeres, hay chiquillas, en general las mujeres y los emprendimientos asociados a género femenino están súper orientados. El 70-80% de las mujeres que emprenden está asociado a negocios que son tradicionalmente asociados con mujeres. Salud, belleza, moda, niños, cierta alimentación. Y acá el llamado es a salir. No tiene nada de malo que emprendamos en ese foco si es que realmente nos gusta, pero donde hemos visto también que hay un espacio para crecer es cuando las mujeres nos metemos en industrias que no están asociadas con el género femenino.
Entonces, meternos, no sé, yo trabajaba en minería antes, ¿cierto? Bueno, hay hartas mujeres trabajando en sostenibilidad, pero empecemos a pensar rubros que no están asociados con mujeres, y ahí donde podemos meternos y empezar a desarrollar productos que son bastante interesantes. Así que yo creo que esas son las dos. Buenísimo, perfecto. Me parece súper buen consejo, pero también obviamente el lado de las industrias, el llamado a que le den la oportunidad y la apertura a esas mujeres, ¿no? Porque muchas veces precisamente pasa en estas industrias masculinizadas, las cuales Así es. temas culturales o por otros tipos de factores, tampoco las mujeres tienen tantas oportunidades de crecimiento ahí al interior. Así que el llamado es doble, por ambos, por ambos Claro. lados. A María Isabel también le llegó una pregunta, tenemos una pregunta para ella, que preguntan qué pasa con la línea de la pobreza, dónde nos estamos sumergiendo más, cómo salir del tema trabajo, cómo salir del tema. Wow. Tremenda Bastante, pregunta, Dios mío. perdón, lo acabo de leer y veo que digamos, que da para bastante. Pero bueno, no sé si quien ha hecho la pregunta puede abrir su micrófono y tal vez comentarnos un poco más específicamente a qué se refería. La persona que preguntó, no sé si todavía está en línea, que dice, ¿qué pasa con la línea de la pobreza? ¿Dónde nos estamos sumergiendo más? ¿Y cómo A ver, salir yo del tema de lo que trabajo? entiendo, ¿no es cierto?, lo que puedo apreciar ahí, claramente vamos a vivir, ¿no es cierto?, una situación económica muy desmejorada, o sea, lo estamos viviendo, estamos viendo cómo están no siendo afectados todos los indicadores económicos. Y para mí aquí hay un factor de género tremendo, o sea, yo creo que las mujeres en esta crisis vamos a ser mucho más impactadas. Ustedes saben la cantidad de hogares monoparentales donde la mujer es jefa de hogar. En general la mujer además tiene salarios que son en promedio entre 20 y 30% inferiores a los de los hombres, donde también sabemos que la participación en trabajo formal, remunerado de la mujer no alcanza el 50%, por lo tanto muchas de ellas tienden a tener emprendimientos informales, sin duda que van a ser mucho más impactados y hoy día lo están siendo. Sí, no, de todas maneras. Y por eso para mí la mirada tiene que ser, o sea, desde un liderazgo que esté siendo capaz de mirar todo eso, con esa mirada en aquello, esas bajadas, ¿no es cierto?, esas aperturas que son claves. Y para ello tiene que haber más mujeres en esos espacios. Yo sinceramente quisiera ver más mujeres en esa mesa social, quisiera ver, ¿no es cierto?, más presencia de una lectura, ¿no es cierto?, del impacto que hoy día estamos teniendo con esta crisis sanitaria, pero también con una apertura a nivel de género. Sí, de todas maneras. Justo ayer estaba leyendo el último informe de la CEPAL, de Alicia Bárcena, de cómo va a impactar esta crisis en los aspectos sociales y económicos, también se lo recomiendo. Trae un poco de taquicardia, así que prefiero después que eso vuelvan a rever el mensaje de Rocío, bien alentador, de que podemos innovar, que Sí. podemos transformarnos, ¿no? Porque habla de una crisis de la magnitud de 1930, incluso 1914, una retracción económica muy grande en los mercados exteriores, ¿no? En las industrias, y como bien decía María Isabel, uno de los grupos más afectados van a ser las mujeres, porque trabajan en industrias que son las industrias que hoy en día están más afectadas: servicios, comercio, hotelería, turismo. Entonces, sí, evidentemente hay que poner, digamos, un foco desde lo privado y desde lo público también, ¿no? Desde el tema de políticas públicas, de cómo también podemos apoyar a esos segmentos específicos. Llegó otra pregunta, muchas gracias María Isabel. Llegó otra pregunta para Rocío y preguntan, ¿cómo construir capital social si Chile pasa a lo colectivo solo por desastres naturales, fútbol y Teletón? Excelente pregunta.
parte por uno mismo. Yo creo que, que uno puede generar efectos dominó, y por eso me gusta mucho esa diapositiva al final con la niñita y las piezas de dominó, porque tendemos mucho a poner el ojo en el otro y criticar lo que hace el otro, y no nos vemos a nosotros mismos. Es imposible construir capital social si no partimos nosotros cambiando paradigmas. Yo creo que obviamente uno no puede cambiar el mundo de la noche a la mañana, pero sí generas este efecto rebote. Entonces, si yo veo que no colaboro, si yo veo que no coopero, que no busco reciprocidad y no hago nada en el fondo, ¿cómo voy a estar reclamando? Entonces, yo siempre digo que a mí me gusta mucho trabajar con la gente que tiene ganas de trabajar, que tiene ganas de hacer cosas, que tiene ganas de formar, porque los que están rezagados al final y que se niegan a todo y que son negativos, van a caer al final, porque tú empezás a hacer una ola tan grande que el que no quiso meterse al principio va a estar sonado, se va a meter al final. Entonces, ahí veámonos nosotros mismos, veamos nuestro círculo, y de repente también te das cuenta de que estás en un círculo súper cerrado, que siempre, mira, si siempre te juntas con las mismas personas, si siempre hablan del mismo tema, si te mezclas y conoces poca gente en el tiempo, ahí hay una alarma. Así que mi invitación es a partir por uno mismo. No puedes cambiar el mundo de la noche a la mañana, pero sí puedes generar un efecto dominó. Buenísimo, buenísimo. Me parece un súper buen mensaje, partir por uno mismo. Tenemos una última pregunta para María Isabel y las dejo libre a las dos si tienen otras cosas que hacer o si quieren acompañarnos en el segundo bloque y escuchar a los próximos expositores, también obviamente están más que bienvenidas a quedarse. María Isabel preguntan, o más que nada yo creo que es como para disparar tu comentario. Dicen, tal vez el reto ya no es la data diferencial, sino las acciones afirmativas con perspectiva de género. Siento que hemos avanzado mucho en el diagnóstico. O sea, me da la sensación que lo que quieren decir es, datos hay, lo que no hay en realidad son acciones basadas en esos datos. Tu opinión al respecto. Sin duda que datos hay, o sea, y yo cada vez que puedo lo digo, o sea, eso es lo fantástico hoy día, que está demostrado, ¿no es cierto?, y hay evidencia empírica del aporte de la mujer en cargos, ¿no es cierto?, y en esferas de liderazgo. Y como lo decía Rocío, o sea, ese ejemplo, qué mejor ejemplo de cómo se ha manejado la pandemia y cuáles han sido los países con mayores, ¿no es cierto?, mejores resultados, que están liderados por mujeres, pero también desde una perspectiva, y leía el otro día una columna que decía, es porque, a ver, ese país, ¿no es cierto?, liderado por una mujer tiene mejor resultado, porque la mujer lo lidera o porque ese país, ¿no es cierto?, conscientemente eligió una mujer para liderar. Y eso yo quisiera quedarme con eso, o sea, sin duda que necesitamos esa transformación cultural, ¿ah? Donde realmente veamos que el valor del liderazgo no está en el género, sino que en el valor y en el talento de quien lo está ejerciendo. Y como bien decía Rocío también, ese último libro que ella mencionaba, ¿ah? ¿Por qué hay tantos hombres incompetentes liderando? Bueno, porque también el camino de las mujeres hacia cargos de liderazgo no es fácil. Está, en general, tiene muchas barreras, ¿no es cierto?, enfrenta muchas barreras. Y eso desde nuestra corporación queremos ayudar a eliminar, ¿ah? A tomar conciencia de que hay ciertos sesgos, ciertas barreras en el camino y cómo gestionarlas tanto individualmente las mujeres como también las organizaciones hacerse cargo de ello. Perfecto. Muchísimas gracias, María Isabel. Bueno, con esto último que comentabas, por ejemplo, el World Economic Forum, uno de los principales factores que aducen a estas diferencias de género es el tema de los sesgos inconscientes, ¿no? Pero tampoco podemos dejar de lado el tema de cuidados. O sea, las mujeres seguimos trabajando más horas no remuneradas que los hombres, y en esta situación de crisis, en donde las cadenas de cuidados están rotas, porque no hay sala cuna, no hay colegio, no hay mamá, no hay cuñada, no hay suegra que pueda apoyarnos en esto. Aquellas mujeres que pueden seguir trabajando remuneradamente, obviamente que ven una carga aún mayor, y eso les provoca el tener que estar, ¿no?, tratando de balancear tanto su vida profesional como personal, pidiendo ciertos arreglos, flexibilizando, tomando, digamos, turnos más chicos, menos responsabilidades, y eso obviamente tiene también
un impacto en sus carreras. Entonces el llamado es a la corresponsabilidad real, o sea, a que tantos hombres como mujeres puedan hacerse cargo y responsables de estas tareas. Muchísimas ¿Me gracias. permitís, Rox, un comentario sumando sobre lo que estás diciendo? Que esto, a mí siempre me gusta decir, en Uruguay decimos mucho, esto no es una guerra de varones contra mujeres, y por eso me gustaba mucho cómo traía el liderazgo inclusivo a María Isabel. Esto es bueno para todas las personas, ¿no? O sea, porque la corresponsabilidad también es muy buena, muy positiva para los varones. Y ahí Nicolás hace así, entonces capaz que me da la razón. Y está bueno, me parece que lo importante es esto, ¿no? Es como incorporar la mirada con la menor cantidad de sesgos posibles para que varones y mujeres tengamos las mismas oportunidades de elegir ser lo que queramos ser, ¿no? Y sobre impacto económico, para las empresas uruguayas, nosotros hicimos un estudio con CEPAL también en Uruguay y está toda la información y es preocupante, pero también me quedo con lo que decía Rocío de mirar con optimismo y de ver el lado positivo y que esta crisis nos devuelva mejores de lo que éramos, ¿no? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a ambas, a Rocío, bueno, Teresa por su aporte desde Uruguay, pero a las expositoras, a Rocío y a María Isabel. Y como les comentaba, ahora vamos a seguir conversando desde la perspectiva, desde 3 organizaciones diferentes. Si quieren y si pueden, por agenda, quedarse, obviamente están más que bienvenidas a hacerlo, pero si tienen que irse, las dejo en libertad, porque sé que también mañana es feriado en Chile y probablemente tengan que estar finalizando ciertas cosas, así que bueno, eso, muchas gracias a ambas nuevamente. Bien, ahora pasamos al segundo bloque de este webinar, en el cual vamos a hablar de casos prácticos puntuales de cómo 3 organizaciones precisamente están haciendo frente a esta crisis a través de acciones transformadoras, acciones innovadoras y también utilizando la creatividad. Vamos a tener la presencia desde Italia, así que benvenuta Virginia, de Virginia Antonini, que es la gerente de sustentabilidad de Reale Group. También está desde Chile Nicolás Morales, gerente general de Pegas con Sentido, y tenemos también a la señora Carolina Piñeiro, que es la CEO y cofundadora de la agencia de publicidad Imbrax. Les doy la bienvenida a los 3. Voy a hacer una pequeña presentación de Virginia y ahí le paso la palabra para que nos cuente cuál ha sido la situación y cuál es la situación de Reale Group. Virginia Antonini, bueno, desde diciembre de 2016, ella es la jefa de sostenibilidad del Grupo Reale. Desde 2011 a 2015, Virginia trabajó para Lavazza como gerente de responsabilidad social corporativa. A partir del 2015 y hasta el 2016 ocupó el cargo de gerente de responsabilidad social corporativa en la Juventus Football Club. De 2003 a 2011, Virginia trabajó para el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia como asesora política y portavoz de la OSCE, que es la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, y para las misiones multilaterales de la Unión Europea. Estuvo 3 años en Kosovo, 3 en Georgia y 1 en Afganistán, en el marco de la política europea de seguridad y defensa. Virginia Antonini tiene el título de Máster en Derecho Internacional de la Universidad de la Sorbona en París, Francia, con un posgrado en Economía de la, y perdón por mi francés, École Supérieure de Commerce de París, y además de italiano, que es su lengua nativa materna, habla inglés, francés y español, como podrán escucharla, y tiene nociones de alemán y serbio. Muy buena, o buona serata. Muy Buona serata. Buena serata. Bienvenida Virginia, y aquí estamos todos y todas atentas para escucharte desde los diferentes espacios en los cuales estamos. Muchas gracias, y después de esta presentación me quiero ir porque mi español no es tan fluente como decía la presentación, pero bueno, voy a intentar, y si no me entendéis me hacéis preguntas, ¿vale? Estoy muy contenta de estar aquí y muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí, y a tantos kilómetros de distancia es un gusto para mí también saber que colegas y amigos que están ahí en Chile están colegados.
y hay también colegados desde aquí, desde Italia, una parte de mi equipo. Entonces, muchas gracias por la oportunidad. Me pidieron ustedes de contar lo que fue la experiencia de Reale, la experiencia corporativa de Reale, y también voy a dar un toque personal de lo que fue mi experiencia como mujer, como manager, y bueno, como persona que vive en un país que no está muy acostumbrado a no darse abrazos, ¿vale? Somos un poquito como los chilenos, somos calorosos, y entonces desde el 9 de marzo, ahora hacen 3 meses que estamos en lockdown. El lunes pasado, o sea, hace 2 días, abrimos las tiendas por la primera vez, pero todavía estamos en Smart Working. Entonces, os voy a contar un poco de Reale, porque creo que es importante para darse cuenta de lo que fue el pase de innovación que hice esta corporación para planear un trabajo a lo cual no estaba acostumbrada. Bueno, Reale tiene 192 años y está en Torino desde 192 años. Está en España, en Madrid, desde más de 20 años, y en Chile ahora también desde 3 años. Y bueno, una organización que tiene 192 años, tiene 192 años de experiencia, de conexiones, pero también 192 años de papeles, de costumbres, de trabajar. Y fue bastante un shock para las personas. Ya habíamos empezado con el Smart Working hace 2 años y ya tuvimos un 40% más o menos de personas en Smart Working. Pero tener 100% en 2 días no fue fácil. No fue fácil para el IT, que nos tuve que dar todos los instrumentos en 24 horas. No fue fácil para los gerentes, los directores, que están acostumbrados a trabajar en Reale desde 35 años de la misma manera, todos los días en la misma oficina. No fue fácil para la gente joven tampoco, porque es una manera completamente diferente de trabajar. Y lo que estabais diciendo antes del equilibrio entre el trabajo y la vida privada es mucho más difícil, en mi perspectiva, desde un mundo de Smart Working que desde la oficina, porque no hay horarios definidos. Se trabaja 15, 20 horas por día, y en el mientras se limpia la casa, se cuida a los niños, se compra, se cocina. Bueno, es muy interesante. Y lo que fue, yo creo, me pidieron de poner el lado positivo. Bueno, el lado positivo es que todos aprendimos a cambiar, y a cambiar rápido. Y eso fue la cosa más importante, porque el cambiamiento da miedo, pero el cambiamiento, cuando no hay alternativas, se tiene que hacer, y cada uno se tiene que acostumbrar a este cambiamiento. Bueno, como gerente de la sostenibilidad, tuve una grande responsabilidad inmediatamente, porque nuestra corporación decidió poner 5 millones de euros para Italia, para la emergencia, inmediatamente, para todos los hospitales y todas las estructuras sanitarias que tenían necesidad. Y entonces tuve la responsabilidad de definir dónde iban a ir estos 5 millones de euros. Entonces, con un equipo reducido, porque yo tengo una persona que se ocupa de esas cosas normalmente, trabajamos mucho, como 24 horas por día, hablando con todos los hospitales, todos los médicos de toda Italia. Hicimos 11 regiones de Italia, sobre 20 que son, y tuvimos 38 proyectos en 2 semanas. Respondiendo directamente a las necesidades de los hospitales sin pasar por intermediarios. Entonces nos dimos cuenta de cuánto era fuerte esta emergencia,
sobre la gente, sobre las personas que trabajaban en los hospitales, pero también sobre las personas normales que se ponían en cola frente al supermercado, que nunca habían hecho desde la última guerra, la Segunda Guerra Mundial. De hecho, yo creo que fue más difícil para la generación X de acostumbrarse a esta nueva manera de vivir, porque no es solo de trabajar, es de vivir, que para las generaciones más, la gente más grande. Porque ellos están acostumbrados a estar en casa, están acostumbrados, se acuerdan de lo que pasó durante la guerra, y para nosotros esto todo era nuevo. Entonces, lo que hicimos para las comunidades, lo hicimos no solo en Italia, pero lo hicimos a través de Reale Foundation en Chile también, apoyándonos a organizaciones con las cuales ya trabajamos desde hacía tiempo, y trabajando con los hospitales y con las estructuras sanitarias de Chile también, para darles las medidas de las cuales necesitaban. Y en España también, Reale Seguros de España apoyó 2,5 millones de euros para afrontar a la emergencia. Lo que hicimos dentro fue, yo creo, bastante innovativo. De hecho, el director general y todos los miembros del comité de dirección hicieron casi un video a la semana contando lo que pasaba en su área y poniéndolo en el social interno de Reale. Así que la gente se quedaba informada de cómo iban las cosas, si habían personas enfermas entre los empleados, cómo iba el business, lo que hicimos con los proyectos de la fundación. Yo también hice un video contando todo lo que habíamos hecho. Y además habían mail cada semana, sino 2 veces por semana, de los recursos humanos que contaban cómo era la situación, cómo se iba a volver a trabajar y cuándo, y cómo nos teníamos que conectar con los instrumentos informáticos. Bueno, y desde ahí la gente, este social interno nunca ha sido muy vivo, pero de hecho en estos 2 meses mucha gente participó. Había gente que enseñaba yoga y no lo sabíamos y se puso a enseñar yoga todas las noches para los empleados. Había gente que sabía mucho de libros y de leer y se ponía a contar una historia todos los días. O sea, de hecho yo creo que el espíritu del equipo, que es un poco lo que tuvimos como miedo de perder con el trabajo a distancia, se fortaleció a través del trabajo a distancia. Y eso es, yo creo, un lado positivo de esta emergencia, que todavía no está terminada, que nos tendremos que acostumbrar a ir a la oficina con mascarillas y guantes y no hacer reuniones y no tomar café y no ir a comer juntos. Bueno, va a ser un poquito raro, pero yo creo que nos ha dado también el valor de las que son las relaciones corporativas y de cuánto, de hecho, es importante el confronto con los otros que no tienes si estás en casa sola delante de un ordenador. También si haces videoconferencias y también tienes que aprender a leer a las personas de manera diferente, porque si tienes una persona delante con una expresión física, es mucho más fácil entender lo que piensa y lo que le gusta, lo que no le gusta. A través de un ordenador no es tan fácil y yo creo que eso ha contribuido a fortalecer las relaciones entre las personas. De hecho, es una manera de llevar la responsabilidad social dentro del business, porque ahora sí que nos tenemos que fijar en lo que piensan las personas, en lo que creen, en lo que quieren, en cuáles son sus necesidades, porque no hay manera de ir a tomar un café y hablar de eso. Y entonces hemos hecho como surveys para entender las personas
que tienen hijos, que no tienen hijos, que tienen padres enfermos, mayores, bueno, todas las necesidades de todo para entender cómo hacer un plan de regreso que no pierde este valor que hemos ganado a través de la innovación y del espíritu de equipo. Bueno, si tenéis preguntas, yo estoy aquí. Perfecto, buenísimo. Muchísimas gracias, Virginia. O sea, en los webinars anteriores también hemos hablado más con otros casos también sobre la importancia de el escuchar, ¿no? Como organización, esto que dices tú de recolectar información a través de encuestas, de los surveys, o a través de saber, como para también ver cuál es la respuesta de la organización hacia las diferentes necesidades que tienen los trabajadores y las trabajadoras, tanto en este proceso que estamos viviendo como cuando tengamos que retornar finalmente a nuestras organizaciones para también dar la mejor respuesta en base a esas necesidades. Así que bueno, muchísimas gracias. A las personas que están escuchando, si tienen preguntas para Virginia, las pueden incluir en el chat, al chat que se llama preguntas y consultas, o consultas y preguntas, y así como hicimos en el primer bloque, al finalizar este bloque vamos a juntar las preguntas para Virginia y para los próximos dos expositores. Ahora nos vamos volvemos a Chile, en realidad, salimos de Italia y volvemos a Chile, y el próximo expositor es Nicolás Morales. Nicolás Morales es el gerente general de Pegas con Sentido. Él es también socio fundador de Pegas con Sentido y Big Gift, que son ambas empresas B certificadas. Desde el 2017 es parte del directorio del Sistema B Chile y Acción Empresas, además de ser elegido como embajador de Hay Mujeres y reconocido de la Embajada de Australia en los Alumni Awards en el área de emprendimiento el mismo año. Ha sido reconocido como uno de los emprendedores de la década, según el Diario Financiero. Nicolás ha sido elegido como Global Shaper del World Economic Forum, además de uno de los 100 líderes jóvenes de la revista Sábado en el 2015, fue charlista de TEDx Santiago en ese mismo año. Durante el 2016 fue seleccionado por la Embajada de Estados Unidos como IBPLP, que es International Visitor Leadership Program, y ha sido finalista del Premio Emprendedor Social del Año en el 2016 y de los premios Aboni en el 2015. Nicolás estudió Ingeniería Civil e Industrial en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, es Global MBA de la Universidad de Chile y Master of Business de la University of Queensland en Australia. Muy bienvenido, Sebastián. Hoy en este webinar es el único hombre que tenemos, es la representación de la voz masculina. Así que le damos la palabra a Nicolás para que Nicolás nos cuente desde su rol de Pegas con Sentido cuál ha sido, digamos, la estrategia, qué es lo que están haciendo, pero además, como Pegas con Sentido, ahí ya Nicolás les contará qué es una plataforma también de búsqueda laboral, es importante y nos gustaría escuchar cuáles son estas nuevas competencias que son necesarias como para atravesar esta crisis o para esta post-crisis COVID-19, qué es lo que deberíamos estar haciendo, digamos, las mujeres para lograr estas competencias que pide hoy en día el mercado, y cuáles son las competencias que ya uno ve, como estaba hablando anteriormente Rocío, el tema del capital social, la colaboración, visión holística, o como también lo había María Isabel, que tal vez son estas competencias que se ven como desde lo femenino y que también podríamos llegar a resaltar. Entonces, Nicolás, te paso la palabra. Muchas gracias por la invitación, Roxana, y a todos los que están organizando este ciclo de webinars, que creo que son espectaculares. Tuve la suerte y el privilegio de meterme antes y poder escuchar bien atentamente a María Isabel y a Rocío. Con la Rocío somos amigas, yo la admiro mucho, y a María Isabel no la conocía, pero aplaudo todo el trabajo que hace RedMat, que creo que es espectacular. Y básicamente en estos 10 minutitos yo los quiero invitar a un viaje. Es un viaje que espero que sea entretenido, de poder compartirles un poco de lo que nos ha pasado a nosotros.
Y primero, como parte del viaje, les quiero contar de qué me ha pasado a mí personalmente, después de poder presentarles qué estoy haciendo en las empresas. Después de una visión global de a qué nos está empujando esta pandemia o el COVID-19, y después poder mostrarles algunos ejemplos que hemos hecho desde Pegas con Sentido para poder dar vuelta a estos desafíos que estamos viviendo y terminar con ciertas invitaciones de habilidades o capacidades que se necesitan para esta nueva economía. A ver, Pegas con sentido, para los que no sean chilenos, Pegas es trabajo, entonces es trabajo con sentido, y lo que hacemos básicamente hace más de 10 años es ser una plataforma cuyo propósito es impulsar la transformación de personas y organizaciones hacia el camino de la economía del bien común. Y eso lo hacemos primero formando una comunidad de agentes de cambio. Cualquier tipo de profesional se puede meter a pegasconsentido.cl, ingresar su currículum y empezar a buscar ciertas ofertas de trabajo que no solamente te aseguran un sueldo justo, sino que te permiten generar impactos positivos sociales y medioambientales. Lo que buscamos básicamente es hacer esta vinculación con este grupo de agentes de cambio, con profesionales que no solamente quieren trabajar por un sueldo a fin de mes, con puestos de trabajo que de verdad están cambiando el mundo. Y esto ha sido muy bonito porque en estos 10 años hemos visto una evolución de la forma de trabajo, lo que están buscando los talentos, y creo que eso es muy necesario a lo que hoy día se está haciendo. Y por otro lado, somos una consultora de recursos humanos. Entonces, ¿cómo bajamos nuestros servicios? A través de headhunting, consultoría de transformación en grandes organizaciones, donde las ayudamos a conectarlas con el propósito, donde empezamos a desarrollar academias de liderazgo, donde no solamente el tipo de liderazgo de los 90, que es foco mucho en el Excel, en los resultados, sino que el cómo me conecto con las comunidades y con todos los stakeholders. Y estamos lanzando ahora, a través de los desafíos que estamos viviendo hoy día, una línea que está enfocada en las personas, y estamos lanzando algunos servicios que después les voy a contar, pero sobre todo una academia digital, donde las personas se pueden meter, pueden hacer cursos para poder desarrollar ciertas habilidades. También soy cofundador de otra empresa, y ahí me quiero sumar un poco lo que decía Rocío Fonseca, BeGift, que es una empresa de regalos corporativos, que lo que hacemos es poner en valor el trabajo de artesanos, fundaciones, artistas emergentes, empresas sociales, y lo que hacíamos antes del estallido social era vender regalos corporativos a las grandes empresas. Y como sabrán, desde octubre del año pasado, que normalmente el último trimestre es el más fuerte para nosotros, tuvimos venta cero, y el primer semestre, con todo lo que está pasando hoy día, dijimos venta cero. Y tuvimos una conversa con nuestros socios, donde somos dos socios hombres y dos socios mujeres, y decimos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y hemos tomado la decisión de dejar congelado un poco la empresa, porque éramos solamente socios los que trabajábamos. Y pasó que, por la forma en que nosotros nos movemos con nuestros stakeholders y sobre todo con nuestros clientes, empezamos a co-crear. Y llegamos a un cliente que es Natura, y Natura, me quiero sumar mucho a lo que decía Rocío, me dijo, mira, yo tengo estos desafíos. Y hoy día estamos haciendo el proyecto más grande en la historia de BeGift, que son más de 300.000 mascarillas, que lo estamos haciendo de producción chilena, pero además lo bonito de esto es que estamos contratando y trabajando con una fundación que se llama Quiero Mi Casa, que estamos trabajando con personas de campamento de la Farfana, a las cuales le estamos dando trabajo asegurado por 2 o 3 meses, personas que son aquellas líderes que llevan a la familia, y ellas nos están acompañando en todo el proceso de maquila, de revisión. Entonces, el cómo desde las oportunidades, desde la colaboración, de la empatía, se pueden dar vuelta las cosas, y hoy día estamos viendo BeGift, que vamos a tener el año récord de ventas. Entonces, es posible dar vuelta a las oportunidades con este desafío. Dicho eso, no sé si a todos ustedes les pasó, pero para mí, las 2 primeras semanas de cuarentena, de confinamiento, ya llevamos casi 2 meses acá en la familia, pero yo tengo 2 hijos, uno de 1 año y otro que ayer cumplió 4 años, fue un desafío monumental, porque personalmente como emprendedor yo era de los que me tocaba viajar mucho, me dedicaba a las conferencias, una vez al mes estaba una semana fuera de la casa, todos los días con reuniones, sin tanto tiempo, y el tener que estar 24/7 con la familia, en una primera instancia fue súper complejo, de cómo acomodar estas reuniones que tenía 12 horas con lo importante que era reconectarse con los hijos de la familia. Fue de mucho aprendizaje, pero lo que nos pasó después de la semana 2 con mi señora, que yo sí creo y sí trabajamos fuerte la responsabilidad compartida, porque ella también trabaja y tiene un cargo súper importante en una empresa acá en Chile, fue que después de la segunda semana empezamos a disfrutar mucho.
nos empezamos a dar cuenta de las cosas importantes, de tener tiempo para poder conectar con los hijos, poder tener tiempo de nosotros conversar, empezar a apoyarnos de cómo lo íbamos a hacer, dividirnos tiempos. Y hoy día, como decía Virgilia, es importante darte cuenta que hoy día quizás el día tiene 24 horas y vas a tener que dividir en turnos, y el turno de la tarde no se trabaja, pero después te va a tocar turno de noche nomás. Y es parte de lo que nos estamos viviendo hoy día. Entonces, ha sido de mucho aprendizaje y mucha conexión con las cosas importantes. ¿Y por qué quería partir con eso? Porque aquellas personas que no son chilenas, no sé si supieron, pero que desde octubre nosotros empezamos a vivir un estallido social, que nos pegó fuertemente la economía, que creo que era necesaria por la desigualdad que existía en las oportunidades, y no solamente en género, sino que de distintas variables. Y después se nos suma esto, la pandemia, que nos pega mucho más fuerte. Y como mi visión emprendedora siempre me empuja a ver los desafíos como oportunidades, empezamos a ver esto, y yo lo veo como una linda evolución dolorosa. Y yo siempre pongo un ejemplo, que cuando nuestros hijos o los niños crecen y se pegan un estirón, les duelen los huesos. Entonces la única forma de evolucionar es pasar por periodos complejos. Y yo diría que este es un periodo muy importante en la historia de la humanidad, porque yo quiero dejar de hablar de la cuarta revolución industrial, y yo creo que estamos viviendo la quinta revolución industrial. Y así quiero empezar como a extremar la conversación, porque a mí me hablaban de la cuarta revolución industrial, donde la tecnología era lo importante, donde teníamos un miedo tremendo a esta evolución de la tecnología, que pensamos que los robots nos iban a deshumanizar, que nos iban a quitar los trabajos, y que íbamos a estar viviendo en un mundo donde íbamos a estar completamente separados. ¿Y qué es lo que ha pasado en los últimos 2 meses? Nos hemos dado cuenta que frente a este desafío mundial, esta pandemia que nos va a llevar a temas históricos de mucho desafío de hambre, de desafíos de trabajo, desafíos, lo único que ha hecho es hacernos mucho más humanos de lo que éramos antes. Y eso es súper bonito, porque a mí, por lo menos, personalmente, empezó a romper paradigmas desde la visión de que la tecnología me iba a quitar como fin todo lo que estaba haciendo, y hoy día yo lo veo como una herramienta para poder multiplicar los impactos, las cosas que queremos hacer. Yo nunca antes había pensado que en algún seminario, en algún webinar, íbamos a estar en distintos países conversando. Una oportunidad gigantesca que se ha dado. Entonces, creo que esta quinta revolución industrial nos empieza a llevar a una visión más humana de la economía y de la sociedad, pero también mucho más cercana al medio ambiente. Hoy día cada vez que yo salgo al patio a mirar, me doy cuenta que hay un medio ambiente que nos está agradeciendo, que hay menos contaminación, que hay menos ruido, y que era necesario también para poder tener este desarrollo. Y en esta quinta revolución industrial, valores como la colaboración, como la empatía, son habilidades que son esenciales para poder desarrollar los negocios. Entonces, dicho eso, la pregunta es, ¿cuál es el rol de las organizaciones y de los líderes en esta nueva economía? Esta economía donde ya no basta solamente tener buenos resultados económicos, sino que también hay que poner el foco al impacto social y medioambiental. Y desde las organizaciones y desde las grandes empresas es la invitación, en que nos demos cuenta que ya no basta solamente ganar plata subsidiado, o dinero subsidiado por otras organizaciones, otros stakeholders, que básicamente lo que nos llevó un poco la pandemia fue que llevamos 100 años en una sociedad dinerocéntrica, donde solamente veíamos dinero como el factor de éxito. Y eso nos llevó a comernos al mundo, y que desde 1970 estamos gastando más recursos de los que se pueden regenerar, la desigualdad, el machismo y millones de otras cosas que hoy día ya no van a ser permitidas, porque nos empezamos a conectar con las cosas importantes. Por otro lado, el rol de los emprendedores, que es ver estos desafíos como oportunidades. Entonces, yo estoy seguro de que los emprendedores que estamos más conectados con cómo solucionar los problemas más importantes, nos va a ir mejor. Y vamos a estar hoy día sembrando oportunidades para el futuro. Un ejemplo de eso, que lo que hicimos en Pegas con Sentido, que Pegas con Sentido es una consultora pequeña, tenemos 15 personas contratadas full time y 10 freelance. Apenas quedamos en cuarentena y nos empezaron a contar todas estas problemáticas, lo primero que dije yo es que no íbamos a despedir a ninguna persona de aquí a un año. Y que si era necesario, yo me quedaba sin sueldo o teníamos que pedir crédito, pero al final, cuando ves al equipo de trabajo como una familia, donde están todos apoyando y son todos necesarios, te empiezas a dar cuenta de qué manera puedes ponerte al servicio de lo que se necesita. Y además a los freelance, que normalmente hoy día los freelance son las personas que tienen menos oportunidades, empezamos a hacer una mini encuesta de quienes dependían 100% de Pegas con Sentido para poder sobrevivir.
y le aseguramos el 70% del sueldo sin estar ninguna seguridad de los proyectos que podían salir. Y eso fue una definición tomada y que vamos a seguir trabajando eso, y eso nos ha llevado a que abril-mayo hemos sobrepasado presupuesto, porque el equipo está mucho más comprometido, estamos innovando, estamos viendo de qué cosas pueden empezar a pasar. Y desde las personas empezamos a ver, y un poco la invitación a la que me hicieron hoy día era qué cosas tenemos que hacer para poder dar la vuelta o ver más oportunidades. Y yo creo que hay 3 conceptos que son súper importantes para todos los que estamos hoy día acá, que el primero es la reinversión. Y la reinvención no viene solamente desde el desafío o desde la definición de yo soy lo que estudié. Yo nunca me defino como que yo soy ingeniero, yo estudié ingeniería. Y mi experiencia profesional no me viste como persona. Entonces es importante dentro de la reinvención darte cuenta de cuáles son tus habilidades y capacidades y empezar a abrir un poquito el espectro de dónde puedo buscar trabajo. Por ejemplo, si es que yo estuve 30 años en la banca, hoy día es la oportunidad quizás de hacerte preguntas importantes y ver dónde querías estar y empezar a prepararte. Porque las habilidades que desarrollaste de liderazgo en la banca son transversales y las necesitan las ONG, las necesitan los emprendedores y las grandes empresas. La segunda es reconectarse, que como yo, ahora somos amigos, así que lo puedo contar una infidencia. Yo tengo un grave problema de ansiedad. Entonces cuando llegó la cuarentena, que fue lo primero que hice, empezar a llenar la agenda lleno de Zoom, de webinars y tratando de estar la misma cantidad de horas ocupado de lo que estaba antes. Y después de la semana 2, me empecé a dar cuenta que para poder hacernos cargo de esto, era primero reconectarnos con nosotros mismos. Y la reconexión con nosotros mismos no solamente de ver cómo estamos y que darnos cuenta que está bien no estar bien, que es parte del proceso. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que no estamos bien, nos podemos empezar a hacer cargo. Pero también es importante, dentro de la reconexión, el tema que a mí me ha movido por más de 10 años, que es el propósito. Entonces, ¿cómo empezamos a crear nuestro propósito en estos espacios donde nos están extremando las oportunidades de conversar contigo mismo? Y el propósito es lo que amas, para lo que eres bueno, por lo que te pueden pagar y lo que el mundo necesita. Entonces, ese nivel de conexión interna tuya, pero también con otros, es un valor que va a ser súper bien tomado para cuando volvamos como a esta nueva normalidad. Porque a mí me pasó en estos 10 años de procesos de selección que hemos tenido en Pegas con Sentido, que uno nota inmediatamente cuando alguien está buscando un trabajo porque está buscando trabajo, o está buscando trabajo y encontró su trabajo soñado. Entonces empecemos a darnos cuenta de cuál es nuestro trabajo soñado, cuáles son las habilidades que tenemos y cómo podemos ir poniendo al servicio todas esas cosas. Entonces, es importante en este proceso para todos ustedes talentosas líderes que tienen personas a cargo, que están en proceso de no saber y estamos con angustia, reconectémonos, hagamos las preguntas importantes y los que puedan, con un vaso de agua, con un té, con un vino, con una cerveza, conversen con sus parejas, con sus hijos y empiecen a darse cuenta que más allá de un desafío, puede ser una oportunidad muy bonita de cómo podemos desarrollar. ¿Qué pasó en Pegas con Sentido? Pegas con Sentido desde octubre, una empresa que el 60% entra por hunting. El estallido social claramente también nos llevó a bajar mucho las tasas de contratación y la pandemia tenemos tasas casi cero de contratación. Entonces lo que hicimos con el equipo, que yo tengo un equipo de primera línea espectacular y que más encima son solamente mujeres. Entonces nos sentamos, nos paramos y dijimos ya, vamos a quitar todos los nombres de los puestos de trabajo que tenemos. Yo ya dejo de ser gerente general, tú dejas de ser gerente de dirección, y empezamos a ver cuáles son las habilidades y capacidades que tenemos. Veamos los desafíos que estamos viviendo, empaticemos con las personas, con nuestra comunidad de más de 180.000 personas, empaticemos con nuestros clientes, organizaciones que nos pueden contratar y quizás para estar quebrando. ¿Qué cosas podemos hacer? Y lo que pasó en las 2 primeras semanas, que lanzamos 3 proyectos 100% gratuitos para ponernos al servicio de las personas. Hicimos un ciclo de webinars, donde todos los talleres que antes, o charlas que hacíamos pagadas, se lo abrimos a personas, y rompimos el primer paradigma, dijimos, ¿quién va a estar? No es nadie, y por cada webinar que teníamos llegan 500 personas, y llevamos un mes haciendo 2 o 3 webinars semanales. Y eso nos logró conectarnos con las personas. Lo segundo que pasó fue que empezamos a desarrollar productos 100% tecnológicos. Y que nosotros siempre decíamos, no, si la tecnología nos va a llevar y vamos después a terminar de hacer unos productos espectaculares 100% por internet, pero pensábamos que lo íbamos a hacer de aquí a 5 años. Y toda esta pandemia nos aceleró las decisiones y en 3 semanas, de hecho en menos de un mes sacamos
3 productos, y de hecho son 4 productos, 2 para personas, 2 para organizaciones. Los 2 para personas estamos casi en la primera semana logrando $2.000 de venta. En las organizaciones nos empezamos a conectar y tuvimos cotizaciones y casi ventas bien grandes. Y fue como el equipo se puso al servicio de lo que se necesitaba y fue como, ya, vamos a empujar y vamos a hacer que las cosas pasen. Y lo más bonito y lo que nos tiene más orgullosos es que hay un desafío súper importante en Chile que viene desde el Ministerio de Desarrollo Social, que son las casas de acogida. Acá tenemos definidos 5 públicos vulnerables, que son las personas en situación de discapacidad, los niños menores que están en casas de acogida, que es Sename, Senadis, mujeres que están viviendo en la calle, que viven en casas de acogida, y personas que también están en situación de calle. ¿Y qué iba a pasar? Que aquellas casas de acogida iba a haber un porcentaje de las personas que los cuidaban que se iban a enfermar con COVID. Y eso quería decir que había 14 días que todo el equipo se tenía que ir. Y el ministerio dijo, ¿cómo vamos a poder lograr hacer la transferencia de este tipo de talento a esas casas de acogida? Y en 3 semanas nos juntamos 3 empresas, 4 organizaciones, 2 ministerios, completamente pro bono. Lanzamos una plataforma que se llama esmiturno.cl, donde hoy día ya tenemos 18.000 personas que están postulando para ir a trabajar a estas casas de acogida. ¿Por qué les digo esto? Porque, como decía la Rocío, los desafíos siempre nos traen millones de oportunidades, pero las oportunidades se construyen. No es, nuevamente, yo, Nico, problemas de ansiedad, que quiero salir a vender al tiro, quiero comerme el mundo al tiro, fue como construyamos, intentamos primero y después salgamos a hacer cosas. Entonces, las invitaciones que les quiero hacer a las personas que están acá, es uno, aquellos que tenemos la posibilidad de poder esperar un poquito antes de ponernos nerviosos, pongámonos al servicio de lo que necesita el resto. Veamos qué está pasando. Siempre hay personas que lo están pasando peor que nosotros. Segundo, si es que aún estamos en espacios de liderazgo de grandes organizaciones o pequeñas organizaciones, preguntémosle al equipo qué es lo que está necesitando. Apoyémoslos, ayudemos. Yo tengo una persona en mi equipo me dijo al primer mes, Nico, quiero que me eches. Yo dije, ¿por qué? Porque tengo a mi hijo en la casa, yo me estoy haciendo cargo completamente de él y no tengo tiempo para trabajar. Entonces estoy trabajando en vez de las 8 horas, estoy trabajando 5 horas. Entonces eso no puedo hacerlo. Yo le dije, ¿por qué te voy a echar si esto es parte de la vida, estamos todos iguales? Y le empecé a cambiar los paradigmas de cómo me tengo que sentir mal porque estoy preocupando de mi familia, decirle, me parece espectacular y en 5 horas podemos hacer lo mismo. Y por último, creo que aquellos emprendedores o aquellas empresas que están tratando de generar proyectos o propuestas distintas, tratemos de ser contracíclicos. Nosotros en Pega, pasó esto, teníamos poca venta, empezamos a ver lo que se venía y dijimos, tenemos que invertir en tecnología. Y hoy día, los fondos de inversión o el dinero está enfocándose en cómo invertir en aquellos proyectos que tengan tener impacto. Hicimos un mini levantamiento capital, estamos gastando más de lo que nosotros gastábamos antes, entendiendo el desafío de irnos al mundo. Nos pusimos el desafío que de aquí a fin de año tenemos que tener oficina abierta en México, y nos trajimos un gerente de tecnología, porque entendemos que el desafío lo amerita. Entonces, cuando uno sueña en grande, no basta solamente soñar, sino que el sueño tiene que ser con estrategia, claramente con presupuesto, pero también viendo las oportunidades que se pueden generar. Atento, abierto a cualquier pregunta, comentario y agradecido de corazón por esta invitación. Muchísimas gracias Nico. Bueno, yo me anoté varios tips, me imagino que la gente que te está escuchando también. Me encantó esto de quinta revolución, ¿no? Es una economía con una visión más humana. Creo que sí, el tema de empatizar con el otro, como hablabas, de tener prácticas más solidarias, de ponernos al servicio de quienes están en una situación mucho más complicada, como hablábamos anteriormente, ¿no? Los impactos económicos y sociales que va a tener esta crisis y aquellos que tienen posiciones o organizaciones que pueden generar este tipo de acciones, ojalá que lo hagan y que lo hagan, digamos, de forma proactiva. Muchas gracias, Nicolás. Vamos a pasar a nuestra última expositora y de todas maneras, como les comentaba, si tienen preguntas, si tienen consultas para Nicolás, para Virginia o para Carolina, pueden hacerlas a través del chat y cuando termine Carolina de exponer, ahí vamos a estar contestando sus preguntas, ¿sí? Bueno, nuestra última expositora es Carolina Piñeiro.
Carolina es abogada, CEO y cofundadora de la agencia de publicidad Imbrax. Magíster en Dirección de Marketing de la Universidad Adolfo Ibáñez, Magíster en Derecho de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho de las Empresas de la Universidad Adolfo Ibáñez también. Tiene más de 15 años de experiencia. A lo largo de su carrera ha trabajado en marcas globales y locales, es mentora en WUMAP, profesora de Magíster de Marketing de la USACH. Carolina también se desempeña como directora socia en Brick Consulting, donde está a cargo de los negocios inbound y outbound entre Chile y Brasil. Ha sido jurado en Women in Marketing en Londres, en AME Awards en Nueva York, Creative Pool de Londres y Charity Awards en Londres también. Actualmente es directora del CONAR, socia y recién elegida directora en RedMat, líder del grupo Mulheres do Brasil, Núcleo Santiago y embajadora de Mujeres Internacionales en Chile. Primera latina en recibir el premio Best Leader in Marketing en el Women in Marketing 2018 en Londres. Muchísimas gracias, Carolina, por estar. Te damos la bienvenida y, como dicen, the floor is yours. Te estamos aquí escuchando. Muchas gracias. Bueno, primero de todo, agradecer la invitación a todo el equipo del programa WinWin. Me sentí de verdad legítimamente muy honrada en poder compartir con todo ese panel maravilloso las oportunidades y desafíos que yo veo para mi negocio, ¿no? Justo acá entró mi chiquitín, que estaba muy tranquilo toda la mañana, pero va a compartir aquí conmigo. Bueno, Kai, mira, estamos acá live, así que atención. Como comentaba, estoy muy feliz con la invitación y además muy honrada en por primera vez estar hablando ya como directora también de RedMat. Entonces me siento muy feliz en compartir con la Isabel, ¿no? Me da un gran orgullo, la verdad me siento muy feliz con eso. Y yo soy Carolina Piñeiro, vivo en Chile un poco más, como hace 17 años vivo acá en Chile. Soy abogada de profesión o de formación académica y de corazón marketera, porque aquí me transformé en publicista, para poner de alguna forma, ¿no? Soy socia de Imbrax, una agencia de publicidad integral que posee, ese año hacemos 10 años que estamos en el mercado. Y la invitación fue para hablar sobre eso, desde la perspectiva del liderazgo femenino, ¿no? Una empresa que es liderada por una mujer, ¿cómo innovamos para hacer frente al cambio? ¿Qué cambio? Ese cambio que estamos viviendo desde octubre, marcado por las crisis sociales, marcado por esa crisis sanitaria global, ¿cierto? Y cuál es mi visión y mi perspectiva y cómo ha sido mi liderazgo en función de eso. Acá. Y primero lo que quería compartir con ustedes esa alegoría. Investigando, buceando y actualizándome, yo encontré esa foto que me gustaría compartir con ustedes, que menciona, estamos en la misma tempestad, pero, mi amor, llámala a él, ¿ya? Estamos en la misma tempestad, pero nosotros no estamos en el mismo barco. Y la verdad es que no lo estamos, porque mira, nosotros si podemos evaluar, mi vida, ya, ¿qué pasa? Mi filho quer sentar aquí. Senta, mi vida. Estoy como el tipo de Corea del Sur, que el hijo llega y parte a la escena. Entra, mi vida. ¿Cómo? Sienta, vida. ¿Pero cómo? Así. Tengo un enchufe que voy a sacar y cómo. Mamá saca ese enchufe y tú te sientas ahí. Y tienes que estar atento porque hay personas de todo el mundo escuchando a mamá. ¿Ya? Y eso es la vida en cuarentena. Bueno, entonces, estamos compartiendo... ¿Perdón? ¿Me das la almohada? Sí, vida, toma. Pero si hay otra. Estamos compartiendo entonces, perdona, seguimos. Nosotros no estamos estamos en la misma tempestad, ahora me concentro, estamos en la misma tempestad, pero no estamos en el mismo barco, y eso es muy cierto. Es muy importante que nosotros cuando miramos industrias como la petrolera, por ejemplo, la industria petrolera está pasando por una crisis gigante, la gente no está consumiendo más petróleo. Lo que pasa con las líneas aéreas, finalmente, ¿no? Las líneas aéreas están pasando por una crisis monumental. Y otro barco está, por ejemplo, empresas como Zoom,
esa misma plataforma que nosotros estamos mirando, estamos compartiendo hoy día, salió una noticia hace un día, 2 días, que vale más hoy día Zoom que las principales 7 líneas aéreas del mundo, ¿no? Entonces, cuando yo miro esa figura, lo que pienso es que nosotros tenemos que evaluar bien cuál es nuestra posición en esa tempestad, porque las grandes corporaciones, acá y aquí el Netflix, ya porque estamos en esa, lo pongo todo, las grandes corporaciones están en una posición muy distinta de la nuestra. Nosotros, yo represento una empresa mediana, eso es lo que dice Servicios de Impuestos Internos, yo soy una empresa mediana, y como una empresa mediana, yo no estoy en el mismo barco que una empresa como un Grupo Falabella o como LATAM, ¿no? Yo estoy en una posición tan vulnerable o un poco mejor, pero que una microempresa, una pequeña empresa y una empresa de mi porte. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros acá? Evaluar, primero esa introspección, evaluar cuál es nuestra posición en esa tempestad. ¿Estamos nosotros en qué barco? ¿Ya? Nosotros que somos pymes, tenemos un problema importante que es la del flujo de caja. Cómo mantenernos vivos, cómo mantenernos a flote para pasar la tempestad. Y eso es algo que tenemos que entender bien. Dentro del ecosistema, ¿cómo estamos nosotros? Y además, y eso es para todas las organizaciones que están en esa tempestad, tener empatía. Yo siempre comento que al momento de pasar las crisis es muy importante, no solo pasar las crisis, pero conectarnos con nuestro entorno, evaluar quién está a nuestro alrededor, quiénes son nuestros stakeholders. Hace tiempo que nosotros mencionamos que el cliente es importante y los colaboradores son importantes, pero también son los socios estratégicos que nos construyen el negocio. Y ha sido muy impactante ver cómo algunas empresas que tienen un rol importante han cerrado las llaves para empresas más pequeñas que mueven la economía. Entonces yo cuestiono finalmente cuál ha sido esas empresas que ponen en la mesa propósito, impacto social positivo y empatía, efectivamente lo aplican verdaderamente o es más en el papel. Y finalmente, una empresa de mi perfil, una pyme, en esas circunstancias tenemos que tomar decisiones rápidas, tenemos que ser ágiles, porque tenemos que atravesar la tempestad y llegar a aguas tranquilas y seguir avanzando, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, la Rocío mencionaba el tema de la innovación como oportunidad. Yo estoy súper alineada. Yo pienso que lo que nosotros estamos viviendo hoy día es un minuto duro, difícil, pero que está lleno de oportunidades y que tenemos que empezar a construir a lograr mirar esa oportunidad y pensar fuera de la caja, ¿no? Y aquí yo me hago cargo de lo que dijo Nicolás con respecto a la quinta revolución industrial, pero comparto con ustedes ese pensamiento. La cuarta revolución industrial nos tocó el timbre. Nosotros sabemos que estaba acá, siempre lo supimos, está acá la cuarta revolución industrial, ¿cierto? Sin embargo, ¿cuántas empresas estaban preparadas para ella? ¿No? No creo que muchas. Y de hecho salió un estudio de la Cámara de Comercio hace poco que el gran problema que teníamos acá, pero en LATAM, es que nos confundíamos con conceptos de digitalización y transformación digital. Dicho eso, nos tocó el timbre de la cuarta revolución y la crisis social y sanitaria abrió las puertas. Fuimos invadidos por eso, por esa cuarta revolución. Y pocos estaban preparados, hablando de todos los tamaños de organizaciones. ¿Ya? Me hago cargo de lo que comentó Nicolás con respecto a la quinta revolución industrial y me hago cargo acá. Hace tiempo nosotros como organizaciones, independientes de los tamaños, sabemos de la importancia que hoy día el nuevo consumidor, los nuevos clientes, la sociedad entrega al propósito, a la generación de impacto positivo y a la conciencia social. Esos son imprescindibles en organizaciones del día de hoy. Entonces, ¿cómo nosotros nos hacemos cargo de eso en momentos de crisis, no? Y acá la perspectiva mía, ¿ya? De líder, de gestora, de socia de una agencia de publicidad, ¿ya? Yo les comento algo, ya pasando para la parte de cómo veo yo las oportunidades y cómo veo yo los desafíos. Nosotros como organización existimos hace 10 años. Yo les comenté, yo soy abogada de formación, yo soy brasileña, abogada de formación, y me lancé a ese mundo nuevo que es gestionar un grupo de personas muy distintas a mí,
no porque soy extranjera, pero más que nada por la formación que tenía yo. Y siempre he tomado Imbrex como un laboratorio. Para mí, desde el día 1, Imbrex ha sido un laboratorio donde yo me daba la oportunidad para equivocarme, donde yo me daba la oportunidad de aprender y donde yo me daba la oportunidad de ejercer mi liderazgo. Y en 10 años yo tengo un gran orgullo de todo lo que he logrado, de todo lo que he construido, pero sobre todo el equipo que he formado. El primer practicante que trabajó conmigo en Imbrex es hoy mi principal director creativo y está conmigo desde el día 1. Yo no entendía nada de marketing y publicidad y él entendía más que yo, él estudió eso. Y juntos hemos caminado, hemos hecho esa jornada de construir la organización que yo fui aprendiendo a entender lo que era importante y lo que era relevante. Entonces, desde esa perspectiva, para mí temas como propósito en la mesa, transformación digital y digitalización de procesos siempre fue algo que yo ponía en la pauta. Entonces, yo siento que si bien ha sido muy duro para empresas de mi perfil, que somos prestadores de servicios, porque muchos clientes han cerrado la llave, otros no, y no vimos y yo siento que estábamos bien parados para eso. Y aquí le punto, le quiero elencar y puse la presentación más que nada para facilitar el pensamiento que sea un poco acelerada, los puntos que yo pienso que son relevantes para que nosotros conversemos con respecto a oportunidades. Primero, el teletrabajo. Así como comentó la Virginia, que Reale ha sido un desafío porque tenía 30-40% haciendo teletrabajo, smart work, como menciona ella, que el 100% de la organización lo hiciera, fue fuerte. Yo les digo que en Imbrex no fue complejo, en realidad, y fue muy fuerte la forma que se dio ese sí para ahora, para el coronavirus, porque nosotros pudimos trabajar tranquilamente un viernes y un lunes decidimos teletrabajar y ese lunes mismo ya estábamos todos organizados para hacerlo. Y aquí uno ve, primero, que nosotros teníamos las herramientas para hacer. Y acá es un desafío para las empresas que no lo hicieron antes, pero para nosotros no fue complicado eso. Eso sí, nos dimos cuenta de la adaptabilidad del ser humano. Estamos todos hablando que nosotros tenemos la capacidad de adaptarnos a lo que pasa en nuestro entorno, y es muy cierto. ¿Qué veo yo como oportunidad? Yo estoy replanteando, nosotros éramos casi 50 personas, estamos evaluando si necesitamos o no tener una oficina. ¿Para qué necesitamos tener oficina? Vamos a tenerla, la vamos a arrendar, la vamos a comprar, vamos a un coworking, y eso es lo que estamos evaluando hoy día. Estamos evaluando para qué se necesita oficina y es una invitación a todos los colaboradores. Y además, cómo generar esa conexión con los clientes, porque finalmente necesitamos recibir los clientes. Y si vamos a mantener la oficina, ¿para qué la vamos a mantener? ¿Qué vamos a hacer en ese espacio? Además, todo lo que les comento acá en esa presentación, en ese refletir, yo pienso que son temas que ya se venían hablando mucho tiempo, pero para una organización de mi tamaño, yo tenía muchos paradigmas, me daba susto el teletrabajo. Con el teletrabajo yo me di cuenta que temas como la globalización, en términos de contratación de personal, se hizo una realidad. Hoy día tengo total tranquilidad para contratar cualquier persona en cualquier parte del mundo, en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Rusia, porque no necesito tenerlos bajo mi ala. Yo tenía esa visión de que teníamos que estar todos juntos y que el teletrabajo era para otras organizaciones y la contratación más allá de la frontera era para otras organizaciones. Y la verdad que puedo trabajar con cualquier talento para cualquier proyecto que esté en cualquier parte del mundo, ¿ya? Así como contratar y así como trabajar. El gran desafío que yo veo acá es cómo mantengo mi liderazgo, mi perfil de liderazgo. Yo tengo un perfil de liderazgo muy transversal, muy cercano y mucho de contención. Ya nosotros en la oficina trabajamos en un cowork y solamente el que tiene oficina soy yo y mi asistente administrativa. Y yo tengo una oficina porque veo los contratos y todo ese tema, podría hasta no tenerlo. Y políticas puertas abiertas, el equipo viene y conversamos mucho, conversamos de sus problemas en el trabajo con los clientes y personales. Y yo siento que eso se daba mucho porque era una empresa familiar, ¿no? Y eso es lo que cuestiono. ¿Cómo tengo que hacer la transición? No cuestiono que se pueda hacer. Yo no tengo ningún susto con respecto a la evolución del teletrabajo. Porque es una evolución finalmente, ¿ya? Mis preocupaciones son cómo mantener mi liderazgo y cómo mantener el engagement entre los colaboradores, entre mi equipo humano, porque ahí yo pienso que tengo un desafío importante de traspasar la misma cultura
cultura organizacional, que tenemos una cultura muy especial, traspasa los valores, traspasa mi misión, traspasa cuál es el propósito de la organización. Es un desafío porque lo estoy construyendo, pero yo no tengo ningún miedo de que lo vamos a lograr, ¿me entiende? Y aquí comparto con usted el concepto de tribu digital. ¿Por qué comparto con usted ese concepto? Hace un tiempo estaba conversando con Jessica Cartagena, también socia de RedMat, y que es directora de transformación digital de Microsoft. Y una conversa muy entretenida, ella puso ese concepto en la mesa, tribu digital. En Brasil yo escucho ese tema hace bastante tiempo. Sin embargo, ella mencionó algo, hablando sobre eso, que hoy día nosotros, la generación más joven, hace hasta poco tiempo se relacionaba on and off por las redes sociales y tenía la patita en off también, se veían de vez en cuando. Pero con lo que pasó, rápidamente migraron solamente para lo digital. Y en ese mundo digital, por más que un inicio haya sido complejo, aprendieron a pasarlo bien, a carretear, a contener uno a otro, a pelear, a pololear. Y eso es algo que nosotros tenemos que pasar bien, qué aprendizajes sacamos desde ahí. Y esos aprendizajes es que nosotros tenemos que traer para nuestras organizaciones, sin perder la humanización, sin perder la conexión, sin perder el engagement, ¿no? Entonces yo pienso que acá hay algo importante, algo entretenido, ¿ya? Y aquí todos nosotros estamos hablando de reskilling, upskilling, esto es algo que nosotros ya hacíamos en Imbrex, ¿ya? Constantemente, porque el mundo digital ya estaba, ya habría llegado, ¿ya? Entonces, hoy día, en mi empresa, agencia de publicidad, antes las organizaciones eran muy offline, empezó a surgir las agencias online o digitales, y lo que nosotros vimos como organización es que una cosa no vive sin la otra, ¿ya? Está todo integrado, está todo junto, hay un conjunto de environments que se unen. Y así deberían ser los profesionales que trabajaban en nuestra organización, ¿ya? Entonces empezamos a capacitar los que son totalmente digitales para entender el mundo offline y los offline para entender lo digital, ¿ya? Trabajando mucho reskilling y upskilling, que son pues, conceptos que están de moda ahora. Lo hacemos desde hace mucho tiempo y evitar hacerlo constantemente, ¿ya? Y aquí ingresar más en el ADN del cliente. Nosotros somos prestadores de servicio, nosotros trabajamos con comunicación, marketing, publicidad, tenemos que entender cuál es la conducta del consumidor, cuál es la jornada del consumidor, quién es el consumidor y traspasar eso para nuestros clientes. Pero ¿qué pasaba mucho? Que el cliente a veces se cerraba un poco en invitarnos hacia la estrategia, ¿ok? Y ese invitar hacia la estrategia limitaba mucho el desarrollo del cliente y de la agencia. Esa mesa de trabajo no estaba tan fluida. Y lo que pasó, que con la crisis, y una experiencia muy interesante, es que estábamos todos perdidos, y mis clientes más todavía. Entonces nosotros como organización forzamos mesas de conversación, conversemos, veamos lo que está pasando, veamos nuestros planes, no solamente comunicacionales, pero de negocio, cómo eso lo está impactando no solamente hacia el cliente, pero impactando hacia sus colaboradores, impactando a sus stakeholders principales. Y desde acá, desde una visión estratégica combinada entre el cliente y la agencia, hemos sacado proyectos muy entretenidos, proyectos que se van a transformar en productos, proyectos que se van a transformar en servicios, proyectos que van a generar impacto positivo para mis clientes, ¿ok? Y si mi cliente ve ese valor, crece, yo crezco con él. Entonces es positivo para todos, ¿ok? ¿Dónde yo veo que nosotros tenemos que trabajar como desafío, como organización? Aquí yo veo las formas de generar ingreso. Hoy día, básicamente, yo trabajo con fees. Yo cierro un contrato de año, 2 años con mis clientes, ¿ok? Y hoy día nosotros hemos ingresado fuertemente en lo que el mundo digital, data-driven, todo lo que evaluar comportamiento del consumidor en el mundo online. Y la verdad, por más que yo esté avanzando en eso, también necesito que mi cliente lo esté, ¿no? Y acá hay un gap, ¿ya? Y en ese gap hay un gap y una oportunidad, y estamos trabajando fuertemente para evaluar cómo nosotros podemos generar productos y servicios en que no tenga que tener un contrato a tan largo plazo, ¿no? Y eso es donde nosotros estamos trabajando fuertemente. Y
por último, ya para ir cerrando los puntos que yo creo que veo como oportunidades, desafíos, son las nuevas formas de colaborar. Desde que nació Imbrax, nosotros trabajamos de forma colaborativa con otras organizaciones del mercado, ¿ya? Partimos siendo una agencia más offline, después fuimos creciendo hacia una organización online, o más que online, integral, ¿ok? Y siempre trabajamos de forma colaborativa. Sin embargo, lo que nos ha pasado acá es que hemos percibido que con las crisis nosotros tenemos que replantear la forma en que trabajamos de forma colaborativa. Tenemos que pensar fuera de la caja, efectivamente. Antes yo trabajaba más con pares del mismo tamaño, y hoy día yo siento que una empresa multinacional me puede dar un leverage importante. ¿Por qué digo eso? Porque a veces empresas grandes, que están incluso en mi mismo rubro, no tienen las ventajas competitivas que yo tengo, que son agilidad, avanzada posición en la transformación digital, rapidez en solucionar, ¿ya? Sin embargo, lo que tiene ella son acceso a clientes importantes que me puede escalar en ese ecosistema. Y hemos pensado mucho y hemos avanzado mucho en conversaciones con respecto a eso. Eso para mí sustituye el antiguo pensamiento de fusión y adquisición, merge acquisitions, que obviamente se frenaron completamente con lo que está pasando en nuestro mercado. Y eso ha sido, yo pienso que una visión bastante distinta y estratégica. Poner en la mesa nuevas formas de colaborar, ¿no? Y algo ya hacemos antes, pero que ahora tenemos que hacer un upgrade con todo lo que está pasando. Así que no importa el tamaño de la empresa, ni el tamaño del desafío. Somos líderes y nos toca liderar. Es muy importante el perfil de liderazgo que nosotros tengamos para poder mantener alineado todos nuestros stakeholders, ya sean nuestros clientes, ya sean nuestros colaboradores, ya sean los proveedores que están alrededor nuestro, que sea finalmente. Y tenemos que liderar porque solamente bien alineados nosotros vamos a lograr navegar hacia aguas tranquilas y no hundirnos en el proceso, ¿no? Así que ninguna tempestad dura para siempre, ninguna. Lo importante es que nosotros, pequeñas y medianas empresas, estemos sin hundirnos hasta llegar allá, ¿ya? Pero definitivamente todo lo que nosotros estamos hablando ahora no es nada novedoso, solamente que la crisis, tanto la social cuanto la sanitaria, nos cerró los timings. Si antes teníamos un año para hacer transformaciones, hoy día tenemos 2 semanas, un mes, 2 meses. Así que eso, muchas gracias y dejo de compartir. Y bueno, tuve una invitada especial que estaba muy controlado desde las 10 de la mañana, pero como yo fui la última, yo creo que quiso saludar, así que bueno. Muchísimas gracias, Carolina. Muchísimas saludos al invitado especial desde cada ahora no debe haber contenido allá de Avengers o algo así. Muchísimas gracias. Estábamos monitoreando también el chat room para ver si teníamos preguntas. En general, todas las personas muy agradecidas de las 3 exposiciones, tanto la de Virginia, y lo que ha sucedido y cómo lo están, digamos, manejando en Italia y como yo comentaba en España y también en Chile. También muchísimas gracias a Nicolás y obviamente también muy inspiradora y muy al hueso, como dicen aquí en Chile, la presentación de Carolina. Tenemos una pregunta, bueno, en realidad son 2 preguntas, pero una creo que es como un poco retórica para Nicolás. La primera pregunta es, ¿qué son? Lo perdí por aquí. ¿Qué son las empresas B? Pregunta la gente. Ahí parece que hay algunas personas que no saben qué son las empresas B. ¿Y por qué dices que son más propensas a impulsar el liderazgo de las mujeres? Y la segunda pregunta, que es como creo que una invitación más que una pregunta, preguntan, ¿cuándo un Pegas consentido en Uruguay? Bueno, Pegas consentido en Uruguay, me voy inmediatamente si quieren. Feliz. Me lo imaginaba. Voy a partir con la primera pregunta. La primera pregunta, ¿qué son las empresas B? Las empresas B nacen en Estados Unidos hace ya casi 12 años y básicamente una certificación a nivel internacional que te certifica como empresas que buscamos no solamente tener impactos financieros, sino que
por los impactos sociales y medioambientales. En definición, las empresas B somos empresas que ponemos en el centro el modelo de negocio, el propósito, y que queremos ocupar la fuerza del mercado para generar soluciones a los problemas sociales y medioambientales, y como resultado de hacer las cosas bien, ganar dinero. ¿Y por qué creo que las empresas B son tan importantes para esta nueva economía y tan importantes también para la igualdad de oportunidades? Primero porque para poder certificarte tú tienes que hacer un assessment de 200 preguntas. Y hay una parte muy importante que se enfoca en la paridad de género. Y te empieza a hacer preguntas de, por ejemplo, qué porcentaje de socias mujeres tienes, qué porcentaje de tus gerentes son hombres y mujeres, cuánto invierten en el desarrollo profesional de tus mismos trabajadores. Entonces eso te da un puntaje. Y se entiende que cuando ya estás certificado, te hiciste esas preguntas y te estás empezando a hacer cargo. Yo aplaudo porque Sistema B ya lleva 2 votaciones seguidas de su directorio donde hay más directoras mujeres que hombres. Y eso no se ve tan normalmente en una sociedad tan machista. Así que creo que es una forma de hacer empresa muy necesaria y que permite avanzar con esta nueva mirada de la empresa como un solucionador de problemas con oportunidades para todos. Y cuando Pegas con Sentido en Uruguay, estamos trabajando para eso, estamos trabajando para usted. No sé quién es, pero estamos trabajando para usted. Y lo que estamos haciendo básicamente es, cuando ya trajimos a nuestro CTO, es poder lanzar Trabajo en Sentido Latinoamérica de aquí a fin de año. Y queremos ser de verdad, más allá de una plataforma para que puedan solamente encontrar trabajo, ser la comunidad de gente de cambio más grande de Latinoamérica, donde nos queremos conectar, nos queremos inspirar y nos queremos formar. Queremos todas aquellas personas que quieren cambiar el mundo a través de su trabajo, que puedan ser parte de esta comunidad. Así que les vamos a estar avisando, vamos a estar gritando apenas lo lancemos, pero estamos trabajando todos los días para poder aumentar el impacto y no solamente sea Chile, sino que también sea Latinoamérica y por qué no el mundo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, para quienes están escuchando y que son parte de Empresas B, ONU Mujeres a través del programa Win-Win, también están en contacto y en conversaciones con Mujeres B, ¿sí? Que es parte, digamos, de Sistemas B, y hay otras también organizaciones, pero que nuclea esta red de mujeres que también estamos viendo de qué manera articularnos y hacer sinergias, y como bien dijeron todos los expositores, buscar estas nuevas formas de colaboración para tener un mayor impacto, sobre todo en estos tiempos de crisis y de pandemia. Muchísimas gracias a las 5 personas, Nicolás Morales de Pegas con Sentido, que también ha firmado los principios de empoderamiento de las mujeres, así que muchísimas gracias por ese compromiso con la igualdad de género, a Carolina Piñeiro también de Imbrax, que también es parte de nuestra comunidad Win-Win, a Virginia, muchísimas gracias, porque también ha participado. Bueno, muchísimas gracias también a Claudia Candiani, que no sé si está conectada, pero ha sido, digamos, como el puente desde la Cámara Italiana de Comercio, que aquí en Chile también ha firmado los principios de empoderamiento de las mujeres, parte de nuestra comunidad de Win-Win, a María Isabel Aranda, que es una gran, excelente aliada del liderazgo de las mujeres, a quien también le agradecemos muchísimo su exposición, y obviamente a Rocío Fonseca, que, como dice su apellido, es una seca en todo lo que hace, en la forma también en que lo expone. Para los que no son chilenos, seca es, bueno, tendría que tener varias traducciones, pero es como cool, top, no sé cómo decirlo, pero digamos que siempre se agradece el entusiasmo y la forma, digamos, de comunicar que tiene, y muchísimas gracias también por traer este mensaje positivo de cómo a través de la innovación podemos sortear esta crisis y salir adelante.